Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a Debate en Antena. Hoy, como ven, no tiene con ustedes a Paco Morán porque no se encuentra disponible. Me ha enviado a mí a acompañarles hoy en el comentario de todos los temas de actualidad que cada martes en Antena Huelva Radio y los miércoles en Canal Luz a las 10 de la noche, y ya luego con todas las redifusiones que se hacen a lo largo de la semana, pues tenemos los comentarios de los temas más importantes de la actualidad. Yo diría que con el panel de comentaristas inmejorable, el más destacado, el más valiente y el más riguroso de toda la provincia de Huelva, pero esto es como decirme que yo no tengo abuela. Así que vamos a saludarlo, vamos a empezar por el político, Carmelo Romero, senador del Partido Popular y además alcalde, yo supongo que ya casi hasta la muerte, de Palos de la Frontera, porque... Yo no me quiero morir tan pronto. Te enterrarán en el pleno. Pues nada, buenas tardes. Aquí estamos a vuestra disposición y encantados de venir una vez más. Vamos a saludar ahora a Luis Faraco, que es, digamos, el opinador estrella de la Hora de Huelva. Ya saben, cada mañana en el programa de actualidad, pues Luis Faraco pone ahí su artículo sonoro, que además también está disponible ya en Spotify, en Apple Podcast y en nuestra página web, comentando la actualidad política nacional con datos, que es para pasmarse. A mí me encantó el que pusiste hace poco de Marlaska, sí, en el que iba detallando, Luis, punto por punto, por qué Marlaska no podía haber pagado con su sueldo todas las propiedades que tiene. Hombre, con el sueldo que tiene necesitaría para las propiedades, que estoy hablando de memoria, 170 años de ahorro. Por lo tanto, a ver de dónde salió el dinero. Eso quisiéramos saber. Desgraciadamente, bueno, en este país ese tipo de cosas, pues parece que ni siquiera, como no hay prensa de investigación ya, porque los periódicos están arruinados y dependen de los distintos gobiernos. Exacto. Pues lógicamente ese tipo de cosas pues no trascienden. Y aunque uno se tome el trabajo de hacer los números, bueno, luego es predicar en el desierto. En el desierto. Pero bueno, yo me distraigo. Algún eremita te escuchará por ahí. Y vamos a saludar también a Manolo Mora, historiador y además experto, por lo que dice Paco Morán, y yo compruebo aquí también cada vez que vienes a Debate en Antena, en temas electorales, en temas de encuestas, que vamos hoy a comentar las dos, las elecciones vascas, las catalanas y además las europeas, que están también ya a la esquina de la vuelta. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, y eso, expertos no aficionados. Yo digo que somos aficionados. Aficionados, pero con mucho rigor, ¿eh? Bueno, lo intentamos, leemos mucho, tanto Faraco como yo, que yo sé que mi opositor va a ser Faraco, tanto Faraco como yo leemos mucha opinión, mucha opinión, mucha encuesta, y intentamos analizar, ¿verdad?, lo que está detrás de los números, que es lo más interesante. Y sobre todo comparándolo con la historia, que Exacto. Tanto él como yo somos también aficionados a la historia, y la gente, hombre, yo les recomiendo a la gente que lean, que aprendan historia, aunque los distintos gobiernos no quieran, pues que lo hagan, porque la historia, el conocimiento del pasado, con el análisis del presente, te da muchos datos para prever el futuro. Por cierto, mira, qué bonito hoy me preguntaban que por qué había que tener rigor, ¿no? O por qué esa obsesión. Y yo le decía, mira, es una cuestión simple, no es cuestión de buscar o no buscar la verdad. Sí, es que en ocasiones aplicar el rigor es contar la historia, o sea, porque estamos hablando de tal cantidad de tergiversaciones en muchos temas que es que no tiene nada que ver con la historia real. Es decir, aquello que viene en los libros de texto está ya olvidado y demás, hay versiones, ¿no? Y entonces hay que aplicar el rigor, porque la manera de acercarse a la historia es con rigor, dando datos, dando opiniones, pero dando también datos y demostrando las cosas. Y mira, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo y la gente se está acercando, los niños se están acercando, por lo menos. Ese es el planteamiento de los positivistas, ¿no? De aportar datos, aportar documentos. No, pero Paco, Luis, yo soy partidario de la opinión. O sea, la historia sin opinión no es historia, pero evidentemente tiene que estar sustentada en datos, tiene que estar sustentada en teoría. Pues vamos a empezar con el tema principal de la semana, que parecía un anuncio un poco inocente, pero ya luego estos 2 últimos días pues ha sido todo un bombazo informativo. Como saben, hubo unas declaraciones por parte del presidente del Gobierno anunciando que anunciará la construcción de un tren entre Huelva y Sevilla, mejorando la línea. Luego hemos tenido al ministro Óscar Puente asegurando que la construcción de esta línea
pues no va a ser la del AVE. Huelva no merece ni por tiempo ni por recursos tener un AVE. Sí se merece el tiempo y los recursos, claro, los catalanes y los vascos, que son los que han puesto en el gobierno al señor Pedro Sánchez. Y ha salido ya gente del Partido Socialista de Huelva. Pensarán ustedes, y le voy a preguntar a nuestros colaboradores, ¿se habrán puesto en contra de Pedro Sánchez y de Óscar Puente, defendiendo los intereses de Huelva? ¿O por el contrario, se habrán puesto al lado de Pedro Sánchez, olvidando la necesidad que tiene Huelva de estar conectada por tren con Sevilla y, por supuesto, también con Faro? Vamos a empezar, si les parece, saludando a Julio Díaz, que es politólogo y se acaba de incorporar con nosotros. Julio, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, escuchando lo que estabas diciendo y bueno, y esperando a que me den la palabra para dar también mi opinión. Estupendo, pues vamos a empezar, si les parece, por Carmelo. Yo creo que es un agravio más que hace el Partido Socialista a la provincia de Huelva. Es un agravio incomprensible por parte de los políticos socialistas de Huelva, que no obedece ni más ni menos que a decirle a su jefe, Boana, en contradicción a lo que ha venido diciendo desde toda la vida de Dios sobre la comunicación del AVE con Sevilla. Hay una oportunidad estupenda que es el AVE Sevilla-Huelva-Faro, para poder comunicar bien no solamente Huelva capital, sino toda Andalucía con el Algarve portugués, y el Partido Socialista se lo salta a la torera. Yo creo que lo que hemos venido diciendo, yo personalmente, durante mucho tiempo, y es que al Partido Socialista le interesa Huelva nada más que por dos cosas. Primero, porque saca los votos de la provincia de Huelva. Siempre hemos visto cómo la provincia de Huelva, dentro de toda España, era una de las que más votaba al Partido Socialista. Y como el Partido Socialista ha visto eso, ha dicho, en Huelva no hacemos nada, no se merece que hagamos nada porque aún así nos van a votar. Bueno, pues están actuando de esta manera. Y por otra parte, al Partido Socialista, al presidente del gobierno socialista, le interesaba la provincia de Huelva para venir a pasar las vacaciones en Doñana, como ha sido recientemente las vacaciones de Semana Santa. Esos son los dos motivos por los cuales se venía a la provincia de Huelva, a pasar las vacaciones a Doñana y a conseguir los votos para el Partido Socialista. Para las demás cosas, nada. Y ya lo último que nos quedaba era esto, lo del AVE. Es una afrenta a Huelva, es una afrenta a los onubenses. Y bueno, en manos de los onubenses, en manos de Huelva está en que le demos una respuesta adecuada a este Partido Socialista, al presidente del gobierno y al impresentable del ministro de Transporte. Desde luego, que lo ha dicho alto claro, vamos, sin ninguna vergüenza. Y luego, ¿qué pensáis de los líderes locales? Porque los que han salido es María José Rico, que es la delegada del gobierno en Huelva, y luego ha salido también una portavoz, que es la primera vez que yo veo que sale en los medios de comunicación, así que seguramente han enviado a una, para no mancharse ellos mismos, defendiendo que esta medida no es que no beneficie a Huelva, sino que es la mejor medida, porque es la que más rápido puede solucionar los problemas de transporte que tenemos entre Huelva y Sevilla. Mire, yo, desgraciadamente, hombre, los que llevamos mucho tiempo en política, vemos y observamos cómo ha ido degenerando la política en general y los políticos también, ¿no? Con honrosas excepciones, como yo siempre digo. O sea, nunca es bueno generalizar, pero lo que te quiero decir, cuando yo escucho ahora, por ejemplo, a la subdelegada del gobierno, bueno, lo primero es que ¿quién de Huelva conoce a la subdelegada del gobierno en Huelva? Nadie. O sea, es una persona que colocan ahí por su afinidad, por su lealtad inquebrantable, más o menos como lo que critican del franquismo, ¿no? La adhesión al régimen es lo que se premia hoy día y nada más. Por otro lado, la militancia política hoy día está muy depauperada porque, claro, evita tener que pensar, simplemente se dedican a justificar lo que decide el partido, que es la verdad, y punto, y ya está.
O sea, pero ni siquiera tienen la impronta personal de decir, hombre, pero yo en este tema, y me parece lo más indignante es que un ministro que jamás, que se sepa, ha pisado Huelva, diga que no merece la pena por 10 minutos, ¿vale?, hacer una inversión de 1.100 millones cuando con 400 millones se soluciona la papeleta. ¿Vale? Hombre, ese no merece la pena, yo no lo considero solo un insulto, me parece, hombre, un poco bajuno, diría yo. Porque, hombre, nosotros podemos ser una provincia marginal, porque la geografía nos ha colocado aquí, pero otra cosa muy distinta es que seamos marginados, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo con Carmelo, yo creo que esto nos ocurre a nosotros porque somos una provincia indolente, que aguantamos esto y muchas cosas más. Y yo creo que ya es hora de que los alcaldes de la provincia, sean del signo que sea, los cargos públicos de la provincia, sean del signo que sea, se unan y reivindiquen, pues, oye, que nosotros no queremos ser más que nadie, pero te voy a interrumpir. Manolo no está de acuerdo contigo. No, te voy a interrumpir, si estoy de acuerdo. Sí. Esto nos pasa porque los votamos. Claro. Si no los votáramos, no nos pasaba. Yo creo que si aquí tuviéramos un voto de castigo fuerte y duro a estos señores que no representan a Huelva, que representan a su partido, vamos a dejarlo claro, representan a su partido, como tú bien has dicho. ¿Quién conoce a María José Rico? Nadie. Ni la conocíamos cuando fue delegada de Sanidad, ni la conocemos ahora. Totalmente anodino. Es que no es ni de Huelva. Exactamente, totalmente anodino. Pues evidentemente este es el resultado. Yo estoy con Carmelo, el análisis, que si efectivamente por población, puede que la inversión no esté justificada, sí está justificada por la conexión con el Algarve y sí está justificada por la interconexión global que tiene que tener toda la infraestructura. Estamos hablando de una infraestructura mediterránea que viene a conectar con Sevilla. Bueno, pues nosotros conectaríamos con Sevilla, conectaríamos con el Algarve, pero además el Algarve conectaría con Santiago. Es decir, os recuerdo que Portugal todas sus infraestructuras las tiene norte a sur, no tiene infraestructuras hacia el oeste, casi no tiene con España. Pues igual que hay un AVE en Badajoz que tiene las mismas o los mismos problemas, hay que solucionar esta papeleta para conectar todas las infraestructuras, en primer lugar. Y en segundo lugar, la alternativa no puede ser mejorar una línea que está absolutamente decaída. ¿Que tiene que haber una lanzadera? Evidentemente, tiene que haber un buen cercanía. Pero para haber un buen cercanía tiene que haber un buen servicio. Yo creo que incluso esta nueva polémica que han lanzado los dos, el presidente del gobierno y luego ha enviado a su lacayo, que es el ministro de Transporte. Esto es una nueva polémica para que toda la provincia de Huelva nos enzarcemos en esta polémica, que si AVE, que si lanzadera, que si esto, que si lo otro, que si no merece la pena, que si 10 minutos y demás, para no hacer nada. No hacer nada como viene haciéndose desde hace ya muchísimos años. Mire, siempre he dicho yo aquí y en cualquier otro sitio donde he ido, desde que está gobernando Pedro Sánchez, que no sé si ha hecho ya 6 años o va para hacer 6 años de 2 meses lo hace. A punto de los 6 años. Desde que está gobernando Pedro Sánchez, que alguien me diga una obra importante de infraestructura o de agua, que para nosotros el agua es fundamental. Una sola obra que haya hecho el Partido Socialista, que haya hecho Pedro Sánchez en la provincia de Huelva. Ninguna. Ahora, nos vamos al otro sitio, al norte. Cataluña. Cataluña tiene las 4 capitales, las 4 están conectadas con AVE. Tú coges el AVE, va a Lérida, de Lérida va a Tarragona, de Tarragona a Barcelona y de Barcelona a Gerona. Y después sigue camino hacia Figueras y con posibilidad para coger el AVE también de cara a Francia. Y los mejores servicios de cercanía de España. Sí, y los mejores servicios de cercanía. Los mejores de España con diferencia. Que ahora se lo ha cedido y se lo ha cedido con dinero en mano, con dinero en mano. Claro, cuando tú ves esas cosas y le dices, hombre, ¿por qué a Cataluña le da tanto dinero? ¿Por qué a Cataluña le hace esto? ¿Por qué al País Vasco le hace lo otro para acá? Es que cuando se lo hace, le está quitando el dinero al resto de las provincias. Le está quitando el dinero a la provincia de Huelva. Si del dinero que hay en las arcas de España
hay, yo qué sé, para dividirlo a 500 euros cada uno, si al otro le da 1.000, se lo tiene que quitar a los demás. Entre ellos nos los quita a nosotros, a los onubenses. Y este es un claro ejemplo. ¿Por qué a nosotros nos dicen, no, ustedes AVE no merecéis que tengáis el AVE? No merece la pena, es lo que ha dicho. No merece la pena el AVE. Pero a ellos sí, a los otros sí, y a nosotros no. Entonces, la marginación que hace el Partido Socialista, que hace Pedro Sánchez con la provincia de Huelva, ya clama al cielo. Y otro... Yo añadiría una cosa, es que Sí. estamos en la antología del disparate. Igual que se ha dicho esto, acordaros cuando se nos dice que va a empezar a pesar el colea, que están Bueno, las ya han máquinas dicho allí que- y que no haya máquinas. 24 horas. O cuando se nos habla de los tres. Cuanto pasen las elecciones, se inician los 3 puentes. Es decir, estamos en otra más, pero que el resultado es que seguimos votando. Claro, Julio. Seguimos pero ahí votando. está, eso está Esa en es manos, la clave. ahí está en manos de los onubenses, que a pesar de lo que nos hace, a pesar de los coscorrones que nos dan, no voy a decir coscorrones, bofetadas que nos dan, al final viene y dice 4 palabritas Sube 70 Pedro euros Sánchez, salario pum, mínimo y se vuelve a votar. Oye, yo creo que está en nuestras manos, decirle, hasta aquí hemos llegado. Ya no merecéis la confianza que una y otra vez os hemos dado. Yo creo que está en manos de los onubenses. Julio, Gabriel Cruz dijo durante las elecciones municipales, el otro día que estaba yo revisando la hemeroteca, que para él, como para Pilar Miranda, también estaba por encima Huelva su partido. ¿Tú crees que va a salir a la palestra a ponerse en contra del ministro Óscar Puente o de Sánchez para defender los intereses de nuestra provincia? No va a salir ni Gabriel Cruz ni nadie. O sea, lo que tiene ahora mismo Pedro Sánchez alrededor es un grupo de palmeros, ¿no? Eso, bueno, lo estamos viendo ya todos los días y en todas las situaciones posibles. Yo creo que es evidente que es un agravio a la provincia de Huelva, ¿no? Además, con exabruptos, ¿no? Con un ministro que, si por algo está puesto ahí y se caracteriza, es para romper, hace de ariete con absolutamente todo. O sea, con la provincia de Málaga también se ha referido al tren litoral, que lo están esperando allí, que hay estudios como aquí de impacto de lo positivo que puede ser la mejora de la infraestructura, en este caso ferroviaria, además de las viarias, pero le da igual. Es que el dinero que se podría emplear en esta infraestructura aquí, pues se va a ir en ese mercadeo que hay para sostenerse en el poder a nivel nacional. Lo que está haciendo es poner una cortina de humo por delante para que se diluya, igual que las comisiones de investigación, donde van a poner en marcha todo lo que puedan el ventilador. Han llamado hasta el presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Y otros presidentes, para sustraer el debate nacional y que la Gresca ahora esté en lo local. Ya ellos recuperarán el debate nacional tratando de parecer que es un partido que está gobernando. O sea, ahora mismo que los ciudadanos que nos estén escuchando tengan claro que ahora mismo no hay un gobierno gobernando en España, hay un gobierno tratando de subsistir de cualquier forma. Y estamos inmersos en unos procesos electorales, imagino que hablaremos de ellos, que van a ser decisivos para la estabilidad y para la gobernabilidad de España, porque ahí sí que se va a ver realmente que no hay gobierno, aunque parezca ahora que va a haber gobierno. Y pongo un ejemplo, el ejemplo de la política de vivienda a la que Luis Faraco se ha referido muy bien en uno de los audios de esta casa, ¿no? Yo diría que con una precisión muy importante, y animo a quien nos esté viendo y escuchando a que entre en la web y lo escuche, porque es muy ilustrativo, ¿no? O sea, la política de vivienda impuesta por los socios de Pedro Sánchez, el Partido Socialista de Sánchez no cree en la política de vivienda. Lleva 6 años sin hacer ni una sola vivienda pública en toda España, y es uno de los principales problemas que tienen nuestros jóvenes, nuestra familia, para poder emanciparse y para poder generar economía, empleo, productividad y todo lo demás, ¿no? Y bueno, ahora no sale con la política de vivienda como en otras ocasiones, porque necesita tener un debate de corte nacional que además le quite votos a los que tienen los nichos muy cercanos a los suyos en este momento político concreto, pero ni va a hacer nada en vivienda, ni va a hacer ninguna infraestructura. O sea, todavía no ha empezado el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, y es una obra de emergencia para la provincia de Huelva. Y no va a hacer tampoco esto que dice una red ex novo de ancho internacional. O sea, estos subterfugios que utiliza, este nuevo lenguaje que acuñan en los despachos de Moncloa, lo único que nos sirve es de muleta para que estemos hoy aquí entrando también. Y tenemos que entrar, evidentemente, porque somos onubenses y sentimos el agravio, y deberíamos, en mi opinión,
de articularnos como sociedad civil también para salir a la calle y quejarnos. Es el momento de quejarnos. Y que vean que los onubenses nos quejamos cuando nos aprietan y cuando nos pinchan, porque nos están pinchando y nos están utilizando para hacer mala política. Y por lo tanto esto es lo que hay, no van a hacer absolutamente nada. O sea, yo vengo de familia del ferrocarril, yo conozco en mi casa el estudio del AVE desde hace muchos años, siguen siendo los mismos millones, 1.100 millones de euros. Ahora se nos une Portugal, la conectividad con Portugal, se nos une la voluntad del gobierno portugués y se nos une la sociedad civil de Huelva, y la contestación del ministro Ariete es que de eso nada, igual que a Málaga entre el litoral y otra serie de infraestructuras que son clave para la nación. Están haciendo una mala política en las comunidades autónomas y en las provincias, pero sobre todo para sostenerse en el poder a cambio de las dádivas que le están dando a los independentistas y a los separatistas. Esto, estoy de acuerdo, bueno, prácticamente en todo lo que se ha dicho, pero efectivamente esto es un cebo para que piquemos todo y nosotros, lógicamente, tenemos que picar porque esto es algo muy importante para Huelva, pero que no crean que somos tontos, es decir, que todo esto son cebos, igual que la legalización del Estado palestino, no sé cuánto, para desviar el foco de atención de Begoña Gómez. ¿Vale? Aquí hasta el Partido Popular a veces le da miedo de nombrar a Begoña Gómez, salvo honrosas excepciones, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la nombra con nombre y apellido. Bueno, pues ese es el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Su mujer, es quien va a acabar con la carrera política de Pedro Sánchez. Y eso lo sabe Pedro Sánchez y los que están alrededor. Y todo esto forma parte de esa maniobra de distracción. Pero entrando en eso, o sea, aquí cada vez que... Es que es curioso, yo estoy de acuerdo, ha dicho Julio una cosa. Aquí tenemos un gobierno que no gobierna, pero que no gobierna desde mayo del año pasado. Es decir, desde que el Partido Socialista recibió el baño de realidad que fueron el resultado de las elecciones autonómicas y municipales, que lo colocó en una situación de no retorno, porque esa fue, desde entonces no gobierna. ¿Por qué? Aquel día convoca elecciones, por lo tanto desaparece el Parlamento como Cámara, salvo la permanente, ¿no? Y a la fecha que estamos, hace que va a pasar un año, todavía no ha empezado a gobernar. Lo único que es la ley de amnistía, no sé cuánto. Y ahora los subterfugios, perdona, y termino. Ni va a gobernar. Ya. Los subterfugios para ellos, ¿cuáles son? Por lo que te he dicho. Lo de Palestina es algo como Venezuela o como Cuba, es decir, los totalitarios, los dictadores, siempre buscan un enemigo externo. Un enemigo externo. En este caso, pues fíjate tú, se ha buscado uno de los peores enemigos que puede tener, que es Israel, ¿vale? Es uno de los peores enemigos que puede tener, porque entre otras cosas se le está olvidando un detalle, que Israel es amigo de Marruecos. Pues aquí los tontos, los que desconocen la geoestrategia, la geopolítica, se creen que todos los árabes o que todos los musulmanes están en contra de Israel, y están equivocados. La inmensa mayoría de los musulmanes están a favor de la existencia del Estado de Israel. Es más, le temen más a Irán y a los palestinos que a Israel, ¿vale? Bueno, pues ese es un grave error geopolítico que está cometiendo Pedro Sánchez. Pero claro, tenía que buscarse un enemigo externo. Y lo de la vivienda igual. Cada vez, aquí en este país no se hace vivienda desde hace 30 años. Ahí meto yo a Rajoy y a todo el mundo. Desde hace 30 años no se hacen viviendas. Pero este gobierno, Pedro Sánchez, pues se ha encontrado junto con Podemos, porque esto no hay que olvidarse que la política de vivienda es una política que es una ideología que aporta Podemos al gobierno. Pues cada vez que hay unas elecciones, pues empiezan aquí a salir las viviendas, el problema de la vivienda. Bueno, no quiero dilatarme más, podemos explicar. El problema de la vivienda solamente lo pueden solucionar los gobiernos, que son los que tienen poder, los que tienen atribuciones según la ley para solucionarlo. Ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central y los bancos. Luego seguimos. Yo te voy más allá. Si tenemos tan claro el diagnóstico, 250.000 familias anuales reclaman vivienda, se construyen 86.000 viviendas. Teóricamente estamos hablando de un mercado potencial de casi 170.000 viviendas anuales, ¿no? ¿Por qué no se construyen? Lanzo la pregunta, como yo tengo la respuesta. Yo también. Bueno, no hay seguridad. No, vamos a ver, por eso por la inseguridad no es que no se construya, por la inseguridad no sacan la gente sus propias viviendas al mercado, que ese es el problema. Es decir, la ley de vivienda, la ley de vivienda de 2023, la ley de vivienda de 2023 comete, yo siempre lo digo y le agradezco las palabras de Julio al artículo mío,
Yo siempre digo que cada vez que un gobierno, en este caso totalitario, de izquierda, cree que puede intervenir en la conformación de los precios, el resultado es el desabastecimiento. ¿Por qué? Pues porque cualquier persona, el que cultiva una cebolla, si la cebolla tiene un coste y tiene que ir al mercado a €1 el kilo, pero hay un gobierno que desde su despacho dice que solamente se puede vender a 50 céntimos, bueno, pues las que están cultivadas se van a vender a 50 céntimos, pero el año que viene no voy a producir cebolla, por lo tanto, cuando el año que viene vayamos al supermercado, no hay cebolla. ¿Y qué ocurre? Pues hay desabastecimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay mercado negro. Y en el mercado negro, tú, que no has querido que yo vendiera la cebolla a €1, porque me obligaba a 50 céntimos, luego en el mercado negro se paga 5 euros el kilo de cebolla. Ese es el resultado. Pues con la vivienda ocurre lo mismo. Si tú a mí me dices que yo no puedo repercutir el 8,6% que ha subido el IPC en el año 2022 y que solamente puedo subirlo el 1,5%, pues yo, lógicamente, claro, al que le tengo firmado un contrato de alquiler por 5 años, pues la ley es la ley y la tengo que cumplir. Pero ¿qué es lo que sucede cuando cumpla ese contrato? Dos cosas. Una, le voy a meter una subida del 15%, porque ya no me fío de que me vayan a aplicar de nuevo el control del precio, o retiro la vivienda del mercado. A la vez que hace de vivienda, ¿qué es lo que hace? Que suben los precios de los alquileres. Bueno, pues la ley de vivienda ha conseguido justamente eso está lo pasando. contrario de lo que pretendía. Pero aunque esté pasando eso, el déficit acumulado, el déficit acumulado de vivienda, estamos hablando de casi 1,5 millones de viviendas, de un déficit acumulado, y que todo el mercado no es de alquiler, hay también un mercado de compraventa. Sí, pero es que entonces, ¿crees que todas las viviendas las tiene que hacer la iniciativa privada? No, las tiene que hacer la pública y la privada. Que lo tiene que hacer Que no va a hacer vivienda. No, si se trata de un ardid en este momento político concreto, porque Pedro Sánchez lo que está haciendo y lo que va a hacer, y avanzo ya al debate seguramente de las elecciones, es gestionar los tiempos. Y no está gobernando ya, porque después de las próximas elecciones y de los resultados que se van a dar, debería de haber elecciones antes de que acabe el año. Porque además no va a gobernar, pero lo va a hacer. Porque si nos vamos a Televisión Española, Podemos le va a dar su apoyo mientras Pablo Iglesias sea contertulio habitual en los informativos. Este es el mercadeo que hay, estos son los equilibrios que están manejando, pero gobernar no está gobernando España nadie. Bueno, para cerrar el tema del tren de Huelva, que veo que tenemos muchas ganas de hablar de las elecciones, Carmelo, tú que eres del Partido Popular y además, bueno, yo es que soy muy joven, tampoco te quiero poner a ti de viejo, pero tienes experiencia ya en la vida y en la política. Escuchamos decir con el tema este de las infraestructuras, del AVE, dice que PP y PSOE son lo mismo. Que llevan 20 y tantos años vendiéndonos la moto de que van a construir infraestructuras. No. ¿Tú qué responderías a una persona que te plantea esto? Que está equivocada cuando dice PP y PSOE son lo mismo. Cuando ha estado gobernando el Partido Popular, y tenemos el último gobierno del Partido Popular con Rajoy, en esta provincia se han hecho infraestructuras hidráulicas. La presa de Alcolea, empezamos nosotros a hacerla, la presa de distintas presas que ha habido por aquí, la carretera Huelva hasta la zona de la 435, empezamos a hacerla, y lo que se ha hecho hasta que... Sí. La variante Beatriz. Sí, la Beatriz. Hasta que ha llegado el Partido Socialista, ya se acabó, ya no hay nada, hace 6 años se acabó y ya no hay nada. Cuando llegue el Partido Popular, nuevamente empezaremos a hacer las obras de infraestructura que necesita la provincia de Huelva. Hay una clara diferencia. Mientras gobierna en España el Partido Popular, hay dinero que viene a la provincia de Huelva para hacer infraestructura que necesita la provincia de Huelva. Cuando viene el Partido Socialista y gobierna el Partido Socialista, aquí no se hace nada. Y he hecho la pregunta en la anterior intervención. Que me diga en 6 años una sola infraestructura importante que se haya hecho en la provincia de Huelva con Pedro Sánchez. Una sola. Que me diga una sola. Vamos, es que por no hacer, no ha hecho ni una capa de asfaltado a la autovía Huelva-Sevilla, que ya está necesitándolo. Sí, que va a haber un accidente además. Que ya está necesitando. Ni siquiera una capa de asfaltado, con lo rápido que se hace una capa de asfaltado. Yo recuerdo, Carmelo, si tú recordarás, que en una ocasión que tuvimos un debate,
aquí en la sede de la Caja Rural, que estábamos hablando de infraestructura, nosotros, tú y yo y algunos más, y lo primero que nos dijo alguien del público es, bueno, creo que lo primero que hay que hacer en Huelva es iluminar el puente a Punta Umbría. Y eso sí se ha hecho con el Gobierno del Cambio. Yo recuerdo que ya se inició, además con un procedimiento novedoso, y bueno, el puente de Huelva ya está en vía y se han gastado más de 10 millones de euros también, precisamente también en el anillo hídrico, la infraestructura hidráulica. Estas obras son costosas y tienen que ser con presupuestos plurianuales. ¿Cuál es el problema, en mi opinión, de lo que está pasando en España? Y lógicamente tiene un reflejo también en los gobiernos autonómicos, no puede ser de otra forma. No hay una política hidráulica. O sea, aquí hubo un plan hidrológico nacional que Zapatero se lo cargó. Y no hay una política de transporte definida, con unas prioridades que esté pactada, que sea duradera en el tiempo. Y es que además está rompiendo la política internacional que tenía España. Y esto es lo que ni siquiera en Estados Unidos se suele hacer. O sea, aunque haya cambio de gobierno de republicanos a demócratas y al revés, suelen ser muy respetuosos y muy continuistas, salvo excepciones, con la política exterior. Pues hasta eso está rompiendo este gobierno. Y a lo que ha dicho Luis, y termino, sumo algo. No solo por las conexiones geoestratégicas y las alianzas también en el Masrek y en el Magreb, sino también porque está Estados Unidos de aliado de Israel. Entonces creo que los movimientos que se están haciendo, que ya le están perjudicando a muchos empresarios españoles, quiero recordar la posición que tuvo con Marruecos y el agravio a Argelia, que le ha afectado a muchos empresarios españoles que no se han recuperado, algunos de ellos se han hundido, por estrategias propias y necesidades de no sabemos qué, y se está investigando, que tiene el gobierno de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez. Pero en aquel movimiento que tú estás diciendo, que yo soy súper crítico con él, porque fue abandonar nuevamente a los saharauis, que eran casi españoles o españoles, ahí sí contaba con el respaldo de los Estados Unidos, pero en este caso está justamente enfrentado. Y respecto a lo de, yo no estoy de acuerdo, como antes he dicho, en que todos los políticos sean iguales y por lo tanto mucho menos que todos los partidos sean iguales. A Huelva hasta hoy le ha ido mejor que en los gobiernos del PP que con los del PSOE. Pero yo siempre le digo a los gobiernos del PP, en este caso en Andalucía no hemos tenido gobierno del PP hasta enero del 2019, ¿vale? Siempre le digo que tengan cuidado porque el voto de recuerdo de Andalucía es el PSOE. Y por lo tanto lo tienen que hacer especialmente bien para que la gente no vuelva a ese voto de recuerdo. Normalmente al Partido Popular se le exige muchísimo más, sobre todo que aquí, al Partido Socialista. Sí, es igual, al Partido Socialista se le exige mucho más en Galicia que al PP, por el voto de recuerdo ese. Es decir, la gente a quien vota por primera vez en su vida es a quien sigue votando casi siempre hasta que le hagan una trasta muy gorda. Bueno, y yo, como onubense y como almonteño, estoy harto de repetir aquí. Juanma Moreno, cuando llegó al gobierno en enero de 2019, dijo que, bueno, en la carretera de Almonte a Matalascaña, el Partido Socialista tenía aprobado ya el tercer carril y él dijo que no, que el Partido Popular iba a hacer el desdoble de la carretera. Han pasado prácticamente 5 años sin prácticamente, no se ha hecho el desdoble y ni siquiera se ha hecho el tercer carril. Y con el hospital materno-infantil, que es un tema muy sensible también para Huelva, que no se equivoque. Y en ese sentido yo espero y aspiro a que cumpla. Pero, hombre, mi obligación es como onubense hacérselo ver o recordárselo al Partido Popular. Las promesas esas hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas, yo estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentido, el materno-infantil, el presidente, que estuvo aquí, no sé si fue ayer o antes de ayer, lo ha dicho claro. El materno-infantil empezará la construcción a primeros del año, es decir, dentro de 8 o 9 meses. Bien, a raíz de lo que nosotros estábamos hablando antes, un detalle nada más sobre el interés que tiene el Partido Socialista y el gobierno central del PSOE con Huelva. Mira, ¿os habéis dado cuenta por la noche, cuando cogéis la circunvalación de Huelva y cogéis hacia el puente, que están todas las luces apagadas? Todas, no hay ni una encendida, ni una. No de ahora, de hace ya muchísimo tiempo.
muchísimo tiempo. Yo me he interesado en el Congreso, me he interesado sobre por qué razón era por la que estaban esas luces apagadas. Normalmente vamos conduciendo con el coche, como nuestro coche por la noche tiene luces, pues no nos damos cuenta. Yo observo ese tipo de cosas. Bien. Y le preguntaba yo al gobierno, ¿eso es para ahorrar en cuanto a las luces que hay y demás? Pero luego yo iba a Madrid y yo veía que de ahorro nada, que aquello es un despilfarro, donde llegaba yo en el tren ya de día, con la luz del día, y continuaba encendido todos los focos de la estación de Atocha. Hombre, por favor, entonces no puede ser que aquí en Huelva esas luces estén apagadas para ahorrar, sino que están apagadas por dejadez del propio gobierno. Y digo esa carretera porque esa carretera es propiedad, competencia del propio gobierno nacional. Bien. Y si nos vamos con la autovía hasta Sevilla, hay zonas, muchísimas zonas, que también están apagadas. Si lo observan los conductores que vayan de noche, que lo observen, Bueno, pues eso es un pequeño detalle, un pequeño detalle. Como es otro pequeño detalle que se aprobó la ley del trasvase en el año 2018 y desde el 18 hasta ahora, si te he visto no me acuerdo. Nada. Muchas promesas, pero... Si te he visto no me acuerdo. Y yo me puse muy contento, yo era ponente de la ley del trasvase, yo me puse muy contento cuando dije, por fin, aparte de los 4,9 hectómetros cúbicos que en su día pudimos hacer, por fin vamos a tener posibilidad del resto de los hectómetros cúbicos para el condado. Pues ya está. Aprobada y en el cajón. Y ya está. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Partido Popular a gobernar y la vuelva a sacar del cajón. Y todas esas obras que están declaradas de interés general se pongan en marcha. Entre ellas, también será el Partido Popular quien lo haga, el túnel de San Silvestre, que mucho papeleo, mucho proyecto, de impacto ambiental, mucho no sé qué, mucho no sé cuándo, muchos murciélagos, pero poner ladrillo o hacer nada, porque todo se queda en eso. Entonces, Carmelo, ni tú ni Julia habéis visto las máquinas. Yo no lo he visto. No he visto las máquinas, ¿no? Por lo que veo no habéis visto las máquinas. Unas máquinas fantasmas. Yo no lo he visto. A ver si el problema va a ser mío, que no veo bien. ¿No te has puesto unas gafas de ojos críticos, Carmelo? Pues será eso. Y sin embargo, cuando, a raíz de lo que tú decías, que algunos ciudadanos decían, es que el PP y el PSOE es lo mismo. Ahí tiene la presa del Andévalo, que la hizo la ministra esta, no me acuerdo el nombre, que era un poquito gruesa. Ahí tiene la presa del Andévalo, que vino ella a inaugurarla y que, desgraciadamente, el gobierno socialista de Andalucía no hizo las conexiones para que se pudiera aprovechar ese agua. Y ahí está la presa del Andévalo. Ni siquiera las conexiones con el Guadiana, ¿no? Bueno, igual le pasa a la presa de Rules y a otros, ¿no? Está muy claro, es un gobierno que no quiere traspases, no quiere que crezca la agricultura de regadío y bueno, y con ese argumento que a mí en el último año y medio me han percutido muchísimo, de que en Huelva no hay agua, ¿no? Un argumento absolutamente falaz. En Huelva hay agua, pero está mal gestionada y desde luego está mal gobernada desde Madrid, ¿no? Porque ahora mismo el gobierno de España y sus socios, y singularmente la ministra Rivera, que yo creo que en Huelva la conocemos bastante bien, igual que el secretario de Estado. Por cierto, aprovecho para decir que estoy absolutamente de acuerdo con aquellos ayuntamientos que ya han puesto pie en pared en los tribunales contra el Ministerio de Transición Ecológica y la no ejecución de los proyectos en las playas, porque eso es otra cuestión ideológica. O sea, están los proyectos guardados desde el año 2014, no se ejecutan y el mar se está comiendo nuestras playas. Y el argumento es, y yo alguna jornada organicé para hablar de esto en la provincia de Huelva, que el agua tiene que recuperar su espacio. Mire usted, si ya se ha hecho el dique Juan Carlos I, si en Portugal, que sí han hecho las cosas como deben, tienen unas magníficas playas porque han hecho sus diques, la dinámica de la costa ya está modificada, también por nuestros vecinos y por nosotros mismos.
¿Por qué, al igual que en el Levante español, en otras zonas no se protegen nuestras playas? Que es proteger nuestra economía, nuestro empleo, nuestro turismo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren. Bueno, pues hay alcaldes que han tomado una, que yo creo que una muy buena decisión. Ya es el momento de plantarse. ¿Y qué queda en pie en este momento fuerte dentro del sistema, de nuestro sistema democrático, de nuestro Estado de Derecho? La justicia. La justicia. Pues vamos a ver qué dicen los jueces. Porque no puede ser que prometas eternamente cosas y nunca las hagas. Es un fraude absoluto. Solo hay algo peor: mentir a la gente, como ha hecho Pedro Sánchez. Bueno, Que ya había negociado con los Cambio de separatistas, que iba a formar gobierno después con ellos, meses antes de convocar las elecciones. O sea, quiero deciros, y nunca le he contado a los ciudadanos lo que iba a hacer después. Solo esto es peor que lo anterior, pero lo anterior también lastra el desarrollo y el futuro de mucha gente, y singularmente la provincia de Huelva. Bueno, si os parece, vamos a avanzar con algunos temitas más. Las elecciones vascas. Estamos unos días, el próximo 21 de abril, y las encuestas pues siguen dando casi un empate técnico entre el gobierno golpista del PNV, los herederos de la ETA de Bildu. Les dan las encuestas 27, 29 escaños al PNV y a Bildu. La última la de DB40 le da 31 a... Le da 31 a o sea, que Bildu se pone ya por encima y de... 28, entonces, 28, o sea, las dos grandes novedades, o las tres novedades de esta encuesta, es que aparece por primera vez Bildu arriba, que entraría Podemos, sumar con un escaño en el Parlamento, y que el gobierno de coalición andaría muy justo. Sí, porque el PSOE tiene unos 10 y el Partido Popular unos 7. Pero cuidado, vamos a ver, en Vizcaya, si entra a sumar, el diputado que se pierde puede ser del Partido Socialista. Yo no creo que Sumar saque... Yo creo que no. Yo creo que no se Yo creo que se va a polarizar más. Pero espérate, hay otro detalle. Sí. Un detalle nada más. Se confirma, el ascenso se confirma en otra de las encuestas que tengo yo ahí, que es la de Data. La de Data confirma el ascenso, o sea, le da un diputado más a Bildu que al PNV. Pero hay un detalle, que todas las encuestas o todos los encuestadores te dicen que Bildu tiene un voto, el voto de Bildu en las encuestas se sobredimensiona, y hay un voto oculto que es a la baja, que no es a la alta, ¿sabes? Entonces, es posible que no sea 31, pero puede ser que sea 30. ¿Tú qué gobierno crees que sale de esas encuestas? A mí lo que me llama la atención es que sumando el voto a Bildu y el voto al PNV, estamos hablando de casi un 70% de la población del País Vasco que vota o bien a un partido, racista, y aquí está el historiador Luis Farago, que lo ha comentado más de una vez, ¿no? Sus alianzas, en fin, con la Alemania nazi de Hitler, y luego tenemos a Bildu, que es un partido heredero de la ETA, pero no porque no lo inventemos nosotros, es que ayer, hoy mismo, en la cadena SER, en hora 25, al candidato me sorprendió, de hecho, que Aimar se enfrentara al candidato de Bildu diciéndole: usted tiene que decir que ETA fue una banda terrorista, y el tío no lo decía. Es que no sorprenda nada, porque por contextualizar un poco, ¿no? Y ahora yo creo que podemos entrar en el debate sabiendo un poco cómo son las reglas del juego. Las elecciones vascas hay un sistema electoral único. ¿Y por qué es único? Porque hay en juego 75 diputados y se reparten en las tres provincias vascas por igual, sin tener en cuenta la población, 25 diputados por cada una de ellas. Ello ya hace que haya sobrerepresentación en algunos de los actores políticos. Eso, singularmente en Álava, que es la que menos población tiene, concretamente 261.623, cuando Vizcaya tiene 945.878. O sea, fíjense la diferencia que hay, sin embargo se reparten los mismos diputados, ¿no? Esto lógicamente está diseñado así. ¿Y quién lo diseñó? Pues el PNV, obviamente, que es quien gobernaba, y se le va a volver en contra. Sí. ¿Qué es lo que dice el cartel del Partido Socialista? No sé si lo sabéis, si lo habéis visto. Vota quien decide. O sea, ya están asumiendo que son la tercera fuerza política. ¿Os suena eso a Galicia? Vamos a ver qué pasa. El Partido Socialista tiene que decidir quién es su socio natural, pero no aisladamente en el País Vasco. También lo tiene que hacer en Cataluña. Mi opinión es que es Bildu, por eso está el portavoz del PSOE apretando tanto, porque pierde escaño con Sumar también, y porque quiere llevarse todo el voto que no se va a llevar la izquierda Berchale, que está haciendo una campaña en español y una campaña en euskera. Una campaña dirigida expresamente a los jóvenes, donde además con el sindicato ELA y con todo lo que están haciendo, muy progre de izquierda, es donde le está arañando votos a lo que podía ser la coalición de Sumar y al Partido Socialista. Vamos a ver cómo queda eso. En mi opinión, va a quedar con escaños por encima del PNV. ¿Qué va a pasar? ¿Va a gobernar
el Partido Socialista de nuevo con el PNV? Pues se hace eso que va a hacer en Cataluña. ¿Va a gobernar con Esquerra Republicana o va a gobernar con Junts per Cataluña? ¿Cómo lo va a hacer? Porque soplar y sorber a la vez no puede ser. Y las repercusiones y que quien tendrá salga para Madrid, de ahí ¿no? perdiendo el gobierno o no gobernando, ¿lo va a apoyar en Madrid? Claro. Consecuentemente, ¿vamos a llegar con qué panorama a otoño? Sin gobernar España, que vamos a llegar así. No va a haber mucha apariencia de gobierno, va a haber muchos anuncios, muchos avionazos del presidente para salir fuera de España y muchos anuncios como el de la política de vivienda, pero poco más. Va a haber mucho reabrir heridas, va a haber enfrentamientos LGTBI, va a haber otra vez el tema guerra civilista, la herida de la guerra civil abierta, para luego que venga lo que se denomina esto de la alerta antifascista, para estimular el voto de la izquierda y de la extrema izquierda. Esto es lo que hay en este momento. Entonces, ¿qué va a pasar en otoño? Yo dije cuando la investidura, y quienes me escucharon lo recordarán, que había que ver era una investidura que sí, pero con efectos de un año y pico vista. Vamos a llegar a un momento en el que el país va a ser ingobernable de verdad. O sea, porque ya, si el PNV no gobierna, ¿qué va a hacer? Ya no gobierna en Navarra. Ya Pamplona, ¿quién está gobernando en Pamplona? ¿Quién está gobernando en Barcelona y quién ha dejado que gobierne en Barcelona? ¿Y qué le ha dicho Puigdemont al Partido Socialista hace apenas unas horas? Que se hace lo un mismo, Carboni y que ya sabe lo que le pasa a que Madrid. se olvide. Entonces, este es el mercadeo que hay. Y acaba Óscar Puente aquí diciéndonos que no alabe, porque tiene que pagar facturas allí. Esto es lo que hay. Esto se tiene que acabar. El ciudadano tiene que ser inteligente cuando llegue el momento y votar bien, porque va a ser decisivo para el país eso. Y después, cuando hay otro gobierno, y aquí se lo digo muchas veces al Partido Popular, hay que ser muy valiente y sumar una mayoría para modificar la ley electoral. Los vascos tienen una barrera electoral del 3% en toda la autonomía. ¿Por qué no tenemos una del 5% en toda España? Porque hay partidos que estando sobre representados en unas comunidades autónomas, en unas circunscripciones, tienen en su mano, siendo poco más del 1% del peso específico de los partidos en el Congreso, el poder de la estabilidad o no y la gobernabilidad de España, cuando no quieren saber nada de España. Pues este es el paso siguiente que tiene que dar la democracia. En el momento que modifiquemos ese artículo de la LOREG, los partidos tienen que replegar velas y tienen que reordenarse para, si quieren conseguir el poder a través del voto a gobernar, tienen que hacer eso. La ley electoral es la piedra angular. Y quizás yo sea un poco pesado con esto, pero es la forma elemental de revertir el problema. Va a haber un partido que no va a querer, que va a ser el Partido Socialista. Sí. Vale, pero siempre el PP tiene mayoría. Siempre La ley electoral, la ley electoral es una para ley modificar que la ley por electoral, mayoría absoluta, Sí, se sí. modifica. Sí, siempre ha sido así. O sea, que Nosotros, con 176 votos de se hecho, modifica. hace 12 años nosotros tuvimos, el Partido Popular, que estaba gobernando con Mariano Rajoy, tuvimos la iniciativa de cambiar la ley electoral. Limitar los mandatos. Y limitar los mandatos y un montón de cosas, ¿no? Y que gobernase el que más concejales o más votos sacase, etcétera, etcétera, más diputados sacase, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se hizo? Porque nosotros queríamos que fuese una ley de consenso con el Partido Socialista, para que cuando cambiase el gobierno, la alternancia de gobierno, en vez de Partido Popular, fuese Partido Socialista, que era lo lógico en toda España, pues no hubiera cambio en cuanto a la ley. El Partido Socialista dijo que no. Y por eso es por lo que no se cambió la ley. Es que debería ser de consenso, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, pero debería ser una ley de consenso. Pero la ley tiene que por- ser una ley de mayoría, consenso, pero cuando no hay esa persona que tú tienes que consensuar con ella, hay que decir, hasta aquí hemos llegado, yo la hago y cuando tú vengas, si quieres la cambia. Bien, dicho eso, que eso fue así, lo viví yo en primera persona. Lo que hemos estado hablando del País Vasco. Bueno, yo creo que ha habido, antes de que se convocasen las elecciones del País Vasco, ha habido una componenda, es decir, un acuerdo entre PSOE, Bildu y el PNV. Una componenda de reparto, tanto en el País Vasco como en Navarra. Y es la siguiente, y digo esto porque yo lo creo así, porque es mi opinión, porque yo lo pienso, nada más, nada más que por eso. Mira, yo pienso que han dicho, oye, Navarra, que es una provincia igual que Huelva, tiene unos 500 y pico mil habitantes, Navarra
el gobierno regional de Navarra para el Partido Socialista. Que gobierne el Partido Socialista. Y todos los demás partidos, tanto Bildu como el PNV, han apoyado para que gobierne el Partido Socialista. Y está gobernando el Partido Socialista en el gobierno regional de Navarra. Pamplona, hombre, en el reparto, que sea de Bildu. Y es de Bildu. Ya han dado el paso y ha habido una moción de censura de Bildu. Pero ojo, el País Vasco tiene que ser del PNV, ¿eh? Que esa es la componenda que han hecho. Y normalmente, en circunstancias normales, debiera ser del PNV. Y a lo mejor incluso hasta lo es, ¿eh? A lo mejor incluso hasta lo es. Porque los últimos movimientos que se está dando en la campaña electoral va dirigido a eso. Va dirigido a eso. Porque las encuestas, como viene diciendo uno y viene diciendo otro, de las encuestas es que Bildu va por delante, que Bildu tiene mayor número de votos, que Bildu tiene mayor número de diputados, pero eso no va a ser así. Quien va a tener más votos y va a tener más diputados va a ser precisamente, bajo mi punto de vista, lo que yo creo, va a ser el PNV. Para que esa componenda general que se ha hecho desde hace ya algún tiempo se materialice. Y el partido PNV va a gobernar el País Vasco con el apoyo del PSOE, lo mismo que está en este momento. Si no fuese así, porque las circunstancias del voto de que gana el PNV con mayor número de votos y con mayor número de diputados, el castillo de naipe que han hecho se viene todo abajo. El castillo de naipe que Pedro Sánchez ha hecho se va a venir todo abajo. Y va a estar en entredicho y en peligro el gobierno a nivel nacional de Pedro Sánchez. Claro, eso es lo que yo creo que va a hacer. Añadirle a Carmelo. Y ojo, nos viene del Tinel de Zapatero, ¿eh? Sí. Esto no es solo de Zapatero, ¿eh? O sea, eso a UPN en Navarra, ese cordón sanitario a UPN en Navarra, quitar el poder en Pamplona y demás, y ese aislar al Partido Popular, eso viene de recuperar el pacto del Tinel de la época de Zapatero. Bueno, ojo, y termino ya con esto, lo que voy a decir. Ojo. El Bildu está, todas las encuestas, que se sube, que se sale, que es un partido que... ¿Quién lo ha blanqueado? ¿Quién le ha dado ese aupamiento a Bildu? ¿Quién lo ataca ahora? ¿Quién es el que le ha dicho, Bildu, aquí está, estos son unos como cualquier otro y demás? ¿Quién ha sido? Pedro Sánchez, el Partido Socialista. Son los que ha blanqueado y ha puesto a Bildu ahí. Y ahora le da miedo. Y ahora le da miedo. Y ahora le da miedo. Hemos hecho, Pedro Sánchez y el Partido Socialista, ha hecho que Bildu suba como la espuma. Son ellos. Que no se olvide nadie. Que son ellos los que han blanqueado a Bildu. Que son ellos los que han blanqueado a los herederos de ETA. Que son ellos los que han blanqueado para que los terroristas de ETA se vayan al País Vasco y del País Vasco se vaya a la calle, como está sucediendo. Que son ellos los que han permitido que se haga una serie de homenajes a todos los terroristas en el País Vasco. Son ellos, el Partido Socialista. Son Pedro Sánchez y compañía. Hasta Marlaska. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Hasta Marlaska. De edades más jóvenes, no va a llegar el PNV a gobernar el País Vasco. Creo que me toca. Yo no soy el único que no ha hablado todavía de las elecciones vascas. Vamos a ver. Yo creo que la campaña que está haciendo EH Bildu es un calco de la que hizo el BNG en Galicia. En ese sentido, yo creo que, y además hay un dato, independientemente de que esos institutos demoscópicos den una cifra, los propios partidos y particularmente el Partido Socialista siempre tiene datos mucho más fiables que los que puede tener. Entonces, viendo... Es uno de los misterios que yo he planteado en esta mesa muchas veces. Bueno, pues viendo la reacción de Pachi López, viendo la reacción de la portavoz del gobierno de hoy mismo, atacando y diciendo que ETA, que son unos criminales, que tal, que cual. Curiosamente, hace 3 meses Pachi López decía
que ya estaba harto de escuchar de que se utilizara a ETA en política y tal cual. Ahora resulta que ellos son los únicos que la están utilizando, o sobre todo ellos son los que la están utilizando. Luego, quiere decir que las encuestas que ellos tienen les va peor que las que se publican. Sí, señor. Vale, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que ese calco, no te olvides de que el BNG, H. Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña están en el mismo barco, ¿vale? Tienen los mismos asesores, tienen casi los mismos equipos. Por lo tanto, una de las cosas que hizo el BNG fue arramplar con todo el voto de izquierda, y el Partido Socialista lo que no sabía es que iba a arramplar con parte del voto del PSOE también. Pues eso mismo puede ser que le pase en el País Vasco. Y por lo tanto, hay dos cosas a favor de que EH Bildu gane las elecciones. Una, eso que estoy diciendo, que va a arrastrar todo el voto de izquierda, Sumar se va a quedar fuera, Podemos se va a quedar fuera, y al PSOE le va a hacer bajar el número de escaños. Y otra cuestión que también es importante, y es que ese voto oculto, no oculto, sino indeciso, todos sabemos que generalmente hay un porcentaje de ese voto indeciso que no vota, pero hay otro porcentaje que vota al que va a ganar. Por lo tanto, a veces las encuestas se acentúan gracias a ese voto, menos en las últimas elecciones del 23 de julio, que ahí no ocurrió eso. Pero bueno, en general ocurre esto que estoy diciendo. Y por terminar con lo que dijo Julio de Puigdemont. Puigdemont es un cobarde, porque ha dicho que cuidado que haga un Calboni. ¿Qué es lo que dice? Calboni es lo que quiere decir es que si el PSOE queda el segundo o tercero, que no vaya a conseguirse los votos para gobernar. Entonces es una cobardía. Él sabe que el PSOE va a quedar primero. Él sabe que en Cataluña va a quedar primero. Por lo tanto, lo que está diciendo es una amenaza falsa, que no tiene ninguna repercusión. Se va a dirigir a Izquierda Republicana. Va a dirigir a Izquierda Republicana, y fíjate si le ha dado resultados. Sus encuestas, las encuestas, la media de encuestas anterior a estas dos últimas semanas, siempre situaba a Junts por debajo de RC. Pero por debajo hasta 2 y 3 diputados. O sea, máximo estamos hablando de 24, 26 diputados. Bueno, pues ya estamos en 31. Ya estamos, es decir, fíjate si le ha dado resultado, la amenaza le ha dado resultado, que ya ha adelantado a RC. Entonces, el panorama allí, lo hemos comentado antes, el panorama allí va hacia la repetición electoral. Va hacia la repetición. Lo más seguro es que haya repetición sine die, porque exacto. Claro, el problema es que allí hay dos actores secundarios, que uno son los extremistas estos que son en la repera, que esa gente son imprevisibles, y otros son los comunes, ¿vale? Que los comunes es que también quieren ponerle una vela a cada santo. Si los comunes sumaran con el PSOE, no había ningún problema, pero no van a sumar porque el PSOE va a estar en torno a 20 y necesita 25 escaños más. El PSOE podría sumar con Esquerra Republicana de Cataluña. Seguramente con eso sería suficiente, y si no, con los comunes. O sea, ese sería el gobierno normal. ¿Cuál es el problema? Que ese gobierno acabaría con el gobierno de la Moncloa. Bueno, pero también acabaría con Puigdemont. Cuidado. Bueno, el problema Puigdemont acabaría. No, pero Puigdemont ya lo ha dicho. Pero a ellos lo que Puigdemont ha dicho que si no gobierna se retira. A ellos lo que le interesa es seguir gobernando en Madrid. Yo he escuchado mucho decir, y se ha dicho mucho en la tribuna del Congreso, que el aglutinante principal que tienen todos los partidos que no son el Partido Popular y Vox es precisamente ese posible gobierno del Partido Popular y Vox. Y no es cierto. El aglutinante que tienen de verdad, por debajo de cuerda, es terminar con el régimen del 78. Si nos damos cuenta desde el pacto del Tinel para acá, todo lo que estamos hablando del BNG, todo lo que estamos hablando de Bildu, todo lo que estamos hablando del PNV, de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana, son todos partidos que están al margen, que quieren estar al margen, y así se lo dicen a su electorado, y que quieren ir a otra cosa, ¿no? Con diferentes formas, ¿no? Porque unos son soberanistas absolutos, como Junts per Catalunya o Esquerra Republicana de Cataluña, o incluso el PNV, y otros quieren un Estado confederal, incluso confederal asimétrico, ¿no? Son tres posiciones diferentes, pero todos tienen algo en común, y es que quieren sobrepasar la estabilidad del 78. Y para mí
Eso es algo que los une a todos en contra de los que pensamos que el régimen del 78 nos ha dado estabilidad, nos ha dado prosperidad, nos ha dado unas instituciones fuertes que se están demostrando en estos meses que están sosteniendo todavía los pilares de nuestra democracia, pero esto es a lo que van, ¿eh? Con diferentes formas en la materialización, pero realmente los une algo común, y es superar el margen del 78. Yo eso lo he escrito muchas veces. El Pacto del Tinel, que se firmó en diciembre de 2003, lógicamente es una hoja de ruta de todos los partidos contra el PP. Todos los partidos que existían entonces contra la única derecha que existía entonces. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, como tú dices, era la forma de que nunca pudiera la derecha llegar al poder. Ahí el problema que tenemos es que en el 2011, bueno, gracias a la gestión nefasta, sobre todo económica, de Zapatero, llega Mariano Rajoy al poder, pero Mariano Rajoy yo creo que ha estado en el poder y ha salido del poder y no se ha enterado de para qué lo votamos los ciudadanos españoles a él. Y lo votamos para que acabara con ese pacto del Tinel. Y él no lo hizo. O sea, ¿y cómo se podía acabar con el pacto del Tinel? Pues, hombre, ya a José María Aznar le dio un poco las ideas. 8 años máximo de que un gobernante pueda estar ocupando un cargo. Limitar los mandatos. O sea, limitar los mandatos, hacer una minoría cualificada para ciertas cuestiones, y ese tipo de cosas. Pero bueno, Mariano era Mariano. Esperemos y para ir cerrando, Gallego no cometa los mismos errores y torpezas que Mariano. Ojalá que no. Para ir cerrando el tema de las elecciones, os pregunto, ¿en qué ha fallado los gobiernos centrales o hemos fallado, digamos, el resto de españoles para que se dé la circunstancia de que tanto en País Vasco como en Cataluña estamos hablando de un 70% del voto independentista? Es decir, que eventualmente ante la celebración de un referéndum, la mayoría quería marcharse. Vamos a empezar una rondita por Manolo. Cuidado, 70% de voto independentista, pero realmente los catalanes que se muestran independentistas ahora mismo están en menos del 42% y los vascos en menos del 37%. Es decir, que hay dentro del propio soberanismo, dentro del PNV, gente que se manifiesta no independentista, sino autonomista y vota independentismo. ¿Y eso por qué se produce? Por la ley electoral. Porque la ley electoral está sobre representando a partidos soberanistas que tienen menos fuelle, por ejemplo, los partidos catalanes, ¿no? Quiero decir, pero al final tienen ahora el más 70%, poder en la estabilidad de España que hace unos años con menos diputados, pero son más determinantes. Entonces, en ese juego del Pacto del Tinel, ¿quién siempre gobernaría? El Partido Socialista, no, claro, que es quien presidiría el eje. Entonces la estrategia es perfecta. Y si luego haces si tú haces un muro donde lo que hay más allá del muro es la oscuridad, pues pasa esto. Entonces, al final es el efecto perverso de la sobrerepresentación de la ley electoral. O sea, no llega al 40%, ni en el País Vasco, ni en Cataluña, que se sienten soberanistas, que quieren separarse de España, pero sin embargo llegan hasta un 70% cuando se unen en el Parlamento con presencia. Y esto es lo que hay que reformar. Sí, pero un segundo. ¿Por qué se produce esto? Pues muy simple. Porque se están beneficiando. Vamos a ver. Los privilegiados fiscalmente, los privilegios fiscales que tienen en el País Vasco no se disfrutan en ningún otro lugar de España. Navarra. No, en Navarra, perdón. País Vasco y Navarra. País Vasco y Navarra. ¿Vale? Y los privilegios. ¿Qué es lo que quiere ahora los catalanes? Exactamente. Los privilegios que quieren los catalanes son eso. Pero además es que se están beneficiando de eso. Sí, es así. Pero bueno. Lo que no viene a la provincia de Huelva, por poner el ejemplo de la provincia de Huelva, Huelva y otras más, lo que no viene a la provincia de Huelva se lo llevan a Cataluña. El dinero se lo lleva a Cataluña. 40.000 millones firmaron con Esquerra Republicana, ¿no? El sistema por sí no es de privilegio. El sistema, vamos a ver, los sistemas forales vienen de la Edad Media y sobre todo de la Edad Moderna española. En la época de los reinos, los distintos reinos tenían su propia hacienda y sus propios fueros, sus propias leyes. Pero eso está ya superado. Bueno, vamos a decir que el reino de Sevilla, donde estábamos nosotros metidos, que también hicieron lo mismo. El reino de Sevilla precisamente no tenía fuero, pero a lo que vamos, ¿cuál es el problema? El régimen foral tiene que hacer un cálculo para compensar, ellos le tienen que pagar al Reino de España, al gobierno central o a la Hacienda central por los servicios que no son transferibles. Asuntos exteriores, la policía el ejército, todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Ahí es donde ellos juegan a presionar al gobierno
Y entonces, si esos servicios valen 100 y el gobierno se baja los pantalones y les cobra 50, pues ahí tienen el privilegio. Pero el sistema per se no es de privilegio. De hecho, Tarradella no lo quería. El cálculo del cupo. Josep Tarradella no quería el régimen. Pero Luis, rural. nosotros lo que hicimos fue constitucionalizar. El sistema ya, tú dices que no es privilegio, yo digo que el sistema ya es un privilegio. Claro. Y es un privilegio a costa del resto, a costa de los demás. Porque si estamos en el siglo XXI, no estamos en los fueros de la Edad Media, estamos en el siglo XXI. Y al siglo XXI, en un Estado como es el Estado español, no debe haber privilegios para nadie. Y todos tenemos que estar regidos por las mismas leyes. ¿Qué es lo que sucede? Que ese nacionalismo vio en el cupo, pues esa diferencia hacia el País Vasco y esa diferencia hacia Navarra. Pero creo que el cupo no puede convertirse en, como decía algún político, en el cuponazo. Creo que todo el mundo, todos los españoles, tenemos que tener los mismos derechos. Todos tenemos que contribuir y todos tenemos que recibir en función de las necesidades que tengamos. Bueno, pues para hacer eso hay que modificar la Constitución. Hay que modificarla. Y eso sería ponerlo en bandeja a los enemigos de la Constitución. Así que mejor que no tocarla. Pues yo pienso que por eso es preferible mantener lo que ahora mismo hay, mantener la Constitución, lo que ahora mismo hay, pero lo que no se puede permitir es que ahora, por la vía trasera, Cataluña tenga lo mismo. Vascos, catalanes y navarros siempre han tenido privilegios, yo digo más, porque son los únicos que forman parte de España por voluntad propia. Curiosamente, claro, lo contrario de lo que ellos dicen. Los demás no. Los demás hemos sido invadidos. ¿Sabes? Pero ellos no, porque las provincias, las vascongadas, ¿no? Fíjate tú, eso te puede decir Manuel, ellos todos eran caballeros. Todos eran nobles y por lo tanto estaban exentos de pagar impuestos. Tú sabes que inicialmente todos los ciudadanos solamente eran los de Álava. Sí, eran los de Álava, pero luego lo extendieron a Vizcaya y primero a Vizcaya y los navarros igual. ¿Habéis entrado alguna vez? Yo lo he contado varias veces y le pongo de ejemplo a los niños. ¿Habéis entrado desde Castilla? ¿Habéis entrado por las provincias de limítrofes? Desde que entras en el País Vasco te aparece un macropolígono que yo no sé las hectáreas, pero te pones a mirar marcas y son marcas castellanas. ¿Por qué están allí? Por los beneficios fiscales. Vamos a ver. Estamos hablando de un país que se está beneficiando. Primero dicen, no hay beneficios. Sí, primero ellos recaudan una parte y retienen, punto 1. 2, negocian su cupo. Tú tienes capacidad, no tenemos capacidad de negociar nuestro cupo. ¿Tú has visto a Juanma Moreno negociando con...? Entonces, vamos a ver, si eso no es un privilegio, que venga Dios y lo vea. Tienen una desgracia, que tiene el condado de Treviño allí metido. Bueno, la ley debe ser igual para todos. Pero espera, que hay una tercera. El condado de Treviño. Hay una tercera que tiene que ver con las elecciones. Sabéis que los comentaristas hablan de un grano en el PNV. O sea, en la mala gestión de la sanidad vasca, con el volumen ya de personas mayores que hay en el País Vasco, ya sabéis que tenemos un electorado envejecido, bastante envejecido, pues la pérdida de votos del PNV la cifran en la mala gestión de la sanidad vasca. Y lo que se plantean algunos es, si ahora EH Bildu, con su experiencia de gestión, lo va a hacer mejor que el PNV. Eso era después. Bueno, eso ya... ya veremos, ¿no? Ya veremos. Una vez que tenga ya el mando, ya veremos. Bueno, vamos a comentar mucho más brevemente, las elecciones europeas y también de cara a unas eventuales elecciones nacionales. Todas las encuestas nos dicen que el PSOE está en caída libre, que el Partido Popular saca ya más de 12 puntos. De 12 y 14. ¿Pensáis que, digamos, el escenario de las europeas se va a replicar también en unas eventuales nacionales? ¿Y cuál es la importancia, digamos, de esta elección europea de cara a todo el tema de la amnistía? Yo pienso que hemos hablado de las elecciones catalanas y de las elecciones del País Vasco. Tienen su peculiaridad y es muy difícil extrapolarla a nivel de todo el Estado español, de toda España, por la peculiaridad que tiene ambas elecciones. La que se puede extrapolar es las elecciones de Europa, las europeas. Si bien digo esto, también digo, hay que tener cuidado, porque no
siempre el electorado a nivel de toda España tiene el mismo interés en unas elecciones al Parlamento Europeo que en unas elecciones al Congreso y al Senado a nivel nacional. No obstante, yo creo que se le va a pasar factura al Partido Socialista, a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le va a pasar factura las elecciones a nivel europeo. Y veremos a ver, en función de cómo salga esas elecciones, veremos a ver cuál es la respuesta que va a dar Pedro Sánchez. No digo el Partido Socialista, digo Pedro Sánchez, cuál es la respuesta. Hay algunos que dicen, va a continuar como está. Otro dice, no, va a convocar elecciones en otoño. Otro dice, es decir, no sabemos qué hay en la mente de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez tiene una mente que siempre nos sorprende para lo peor. Julio, ¿qué opinas de Sí, las bueno, europeas? yo como norma fundamental está claro, ¿no? Y como politólogo que soy, decir que las elecciones no son comparables unas con otras, ninguna, ¿no? Porque además la participación es abrumadoramente menor a nivel europeo que en otras elecciones, ¿no? Que en las generales, que en las autonómicas y que en las locales. Y además la circunscripción es única, es todo el país, ¿no? Obviamente es importante cómo queda la representación de un partido u otro de los que se presentan en España, sobre todo por lo que va a sumar luego en el grupo europeo, ¿no? Porque habrá que ver cómo está el Grupo Popular Europeo, ver cómo están los liberales, porque al final son los que tienen la presencia y es como luego se configura el gobierno europeo, ¿no? A través de la propia Comisión Europea. Y ahí es donde lo vamos a ver. No dependemos de nosotros mismos para cambiar la política europea, porque aunque en política internacional el actor principal sin duda es el Estado-Nación, esto lo sabemos, pero a la hora de tomar decisiones en Europa, con el sistema de freno y contrapesos que hay, es muy importante el equilibrio de fuerza entre los diferentes grupos con presencia en el Parlamento Europeo. También cómo los países apoyan unos a otros para poner, digamos, a su representante en la Comisión Europea, en el gobierno, ¿no? Todo eso es determinante. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar, en mi opinión, viendo un poco lo que está pasando en otros países? Pues que va a haber un cambio de tendencia importante. Yo creo que ha habido políticas que han sido mal iniciadas por Europa, en mi opinión, nada participada, desde luego no ha habido ninguna cogobernanza y eso le ha hecho daño a una parte muy importante de la población europea. Tenemos a los agricultores en la calle, ¿no? Y se me viene un ejemplo muy claro a la cabeza, es la ley de restauración de la naturaleza que la ha encabezado un insigne socialista como César Luena, ¿no? Que una vez que lo defenestran en el Congreso, como muchas veces se ha hecho en el Partido Socialista, y ahora hablaré brevemente de la ley de incompatibilidades, también hecha por el Partido Socialista, también en Andalucía, y el porqué, en mi opinión, pues no ha tenido el apoyo y el respaldo, y sin embargo la ministra, que es la primera que la empuja, porque no va a poder, porque ya va a haber elecciones, pues a pesar de los agricultores, a pesar de los ganaderos y a pesar del mundo rural. Como se tenía que haber hablado con la gente a pie de tajo para ver si lo que se quería hacer se podía hacer de verdad, ¿no? Ha sido una convulsión en el campo que la estamos pagando en la cartera cuando vamos a la tienda. Esto es importante. Termino diciendo algo que digo y lo concreto. La problemática esta que ha habido con el viceconsejero de Sanidad, con la ley de altos cargos de Andalucía, que yo también la conozco, y durante 8 años pues ha estado en mi haber, ¿no? Mis responsabilidades también, está hecha en la época del Partido Socialista. ¿Habéis visto a alguien del Partido Socialista que una vez que deje alguna responsabilidad se salga fuera del espectro del apoyo político suyo dentro del gobierno? Si no lo sacan los ciudadanos abruptamente, no, como pasó el 28 de mayo. No tenían ese problema con los altos cargos, porque no estaban en captar talento de la sociedad civil, no era verdad. Estaban en tirar de las casas del pueblo y poner a su gente a gobernar, como está haciendo Pedro Sánchez en todo sitio en España. Esa es la ley de incompatibilidades que tenemos. Igual que cuando llegamos al gobierno andaluz, en la legislatura anterior, pues fue muy difícil, digamos, insuflar aire fresco a los órganos de extracción parlamentaria y renovarlos, porque habían hecho transversalmente los artículos de las diferentes leyes para que no se pudiesen renovar si no era pagando el peaje por donde ellos estaban. Y esa es la malentendida mayoría cualificada para el Partido Socialista en Andalucía. Por eso digo que la ley electoral se modifica con una mayoría absoluta. Y termino diciendo algo que es evidente. No estamos en los mismos parámetros que en la transición, ni estamos en los mismos parámetros que hemos conocido la democracia española 10 o 15 años atrás.
Estamos en otro escenario completamente diferente y hemos visto en los últimos meses cómo Pedro Sánchez y su gobierno ha cruzado una y otra línea roja. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos y tomar decisiones. Y cuando hay que cambiar una ley con una mayoría absoluta, pues tenemos que ir a cambiarla y no irnos a 3/5 ni a 2/3. Si es necesario cambiar la ley electoral, hay que cambiarla, porque va a revertir todo el proceso que ahora estamos sufriendo en España. Elecciones europeas, algo que añadir, pasamos a otro tema. Yo creo que el resultado está claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmelo, que va a haber dos factores, que es la falta de interés, o sea, que es que parece que no nos jugamos nada, aunque nos jugamos, y el voto de castigo. Pero yo creo que también en las elecciones, aunque muestran una tendencia totalmente hacia el ascenso del Partido Popular, pueden estar matizadas por lo que ocurra tanto en las elecciones del País Vasco como en las elecciones de Cataluña. Entonces, debemos esperar un poquito. Es decir, estoy de acuerdo con la tendencia, probablemente la tendencia sea real, pero va a estar matizada por lo que ocurre en los dos sitios, porque yo, al contrario de lo que hemos dicho, yo no estoy de acuerdo con que va a ocurrir nada. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez lo que se va a dedicar después de estas dos elecciones es a verlas venir y a estar expectante tanto de lo que ocurre en el País Vasco como lo que ocurre en Cataluña, especialmente en Cataluña, porque parece que el País Vasco está un poquito más claro. El País Vasco, a un diputado de solucionar problemas, puede estar a un diputado de solucionar problemas. Si el PNV resiste y el Partido Socialista resiste y el ascenso de H. Bildu no se produce, Pedro Sánchez no tiene problema en el País Vasco. ¿Vale? Claramente, y aquí en eso hemos coincidido creo con los cuatro, ¿no? Sí. O más o menos hemos coincidido los cuatro. Sí. Yo quiero empezar por algo que se ha tocado aquí de forma marginal, y luego hablaré de las elecciones europeas. Es decir, el problema cuando el Partido Popular llega al poder, y sobre todo cuando tiene mayoría, solo o en compañía de otros, como ocurrió en la legislatura anterior, es que yo creo que se vuelven timoratos y encubren las mismas cosas que antes hemos criticado todos. O sea, y me refiero, yo es que aquí he hablado muchas veces con algunos, creo que contigo nunca he coincidido, con algunos miembros del Partido Popular sobre la administración paralela, esos 30 y tantos mil, porque no se sabe cuántos más son de enchufados. Por eso te digo, yo siempre hablo de 33, 35 mil enchufados y siempre me dicen, hombre, es que eso es un lío porque ¿cuánto cuesta despedir a esa gente? Yo siempre digo, cueste lo que cueste, me parece que es barato, porque lo que no se puede es trasladar a la gente la idea de que tu hijo, en vez de ir a la universidad y prepararse, que vaya a la sede del PSOE y se saque el carnet y consigue una plaza de funcionario más fácilmente que el que se ha llevado 5 años estudiando y otros 5 preparando unas oposiciones. Pero claro, yo es que digo, es que tiene que haber alguna solución, y yo me leo la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que son nulos los actos por los que se adquieren derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Es decir, toda esa gente, que muchos de ellos, ahora incluso el Partido Popular los quiere hacer funcionarios, como la mujer de Juan Espada, no tienen los requisitos necesarios para hacerlo, por lo tanto, tienen los instrumentos para echarlos a la calle y además sin indemnización, y que se den con un canto en los dientes, que no se les pida que devuelva los salarios que se han estado llevando calentitos. Claro, hay sentencias que dejan claro. Aquí me repiten ese mantra de que cuánto vale, que no hay dinero para eso. Pero digo, bueno, pero vamos a ver. Si una cosa es nula de pleno derecho, pues lo que es nulo no ha sucedido. Y si no ha sucedido, pues no hay que indemnizarlo. Vale. Dicho esto. ¿Y por qué tenemos que tener nosotros un director general o un director de seguridad vial que ya analiza lo que analiza otro director, otra fundación y parte de la seguridad social? Entonces, estamos hablando de no solo una administración paralela, sino estamos hablando de todo un entramado llamado tela de araña, que aquí hemos sacado en varias ocasiones y que se ha puesto sobre la mesa, ¿vale? Sobre el que no se ha actuado. Eso sí que sí, algunos sí que le achacamos al Partido Popular. El Partido Popular tiene que actuar sobre eso, entre otras cuestiones, porque esa gente han tenido plazas sin los requisitos fundamentales de guardar mérito y capacidad, y además de eso ya existen sentencias. Es decir, igual que hay sentencias que obligaban a esta gente a proporcionarles el puesto de trabajo, yo puedo citar algunas sentencias que dicen que su puesto es nulo de pleno derecho. ¿Por qué? Porque no han pasado un procedimiento de selección. ¿Queréis que os ponga un ejemplo? Mira, cuando yo llegué a la mesa del Parlamento, yo pregunté por la intervención
y me dijeron, no, quien firma las cuentas anuales es la mesa del Parlamento. Digo, que no hay interventor en el Parlamento. No había un cuerpo de interventor en el Parlamento que fiscalizase. Era la mesa del Parlamento la que, firmando, tenía la responsabilidad. Esto, ni en un ayuntamiento pasa esto. Entonces, quiero deciros, siendo responsable y entendiendo lo que habláis de los entes instrumentales, que yo también lo comparto. Yo creo que hay que aliviar la administración, hay que quitarle la grasa, yo siempre lo he dicho, por supuesto, eliminar duplicidades y la simplificación administrativa con varios decretos, que algunos lo llevaron al Tribunal Constitucional, yo estando en el Parlamento nos llevaron uno, el 2020, si no recuerdo mal, que al final se le ganó y no hubo ningún problema y ha causado efectos muy positivos sobre los ciudadanos. Es un proceso complicado, hay auditorías hechas, es verdad que se ha recortado parte, pero es verdad que hay que avanzar más y es verdad que hay sus dificultades y que ya el presupuesto es más transparente, está provincializado, con lo cual es más criticable. Yo creo que es un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno más que evidente y que no tiene nada que ver con lo que había en los gobiernos anteriores. Y es que es un entramado tan potente creado en 37 años que es muy difícil romperlo en tan solo 2 legislaturas. Yo hablo también desde la experiencia, Julio, y yo he estado en el Parlamento de Andalucía, vale, pero conozco bien el Gobierno, lo conocía y lo conozco ahora, y sé que es muy complicado, y sé que la voluntad es la de ir desbrozando todo lo que no sirve, reconduciéndolo a la función pública. O sea, había funcionarios que estaban mano sobre mano en un ente instrumental que no se sabía qué hacía y que tenía un presupuesto de 5, 6, 7 millones de euros. Pues eso se lo ha ido reconduciendo. Además, ellos lo agradecían, porque es que algunos no sabían ni para qué iban estaban ya como alienados, utilizando un término marxista, ¿no? Iban al trabajo y no sabían qué iban a hacer. Estaban aburridos de no hacer nada. Lo difícil es más sencillo que lo imposible. Y yo, como de la generación de mayo del 68, recuerdo cuando decíamos, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Sabes? O sea, que aquí sí, no hay que dejar de pedir lo que nos merecemos porque nos lo merecemos. Termino con lo de las elecciones europeas. Que no exacto, nos acabo de decirlo. Para mí, Pedro Sánchez se juega mucho en las elecciones europeas. La prueba está en que están buscando a sueldo, bueno, ha tenido que imponerle a la ministra Teresa Rivera que encabece la lista porque nadie quiere encabezar una lista ante un previsible fracaso. Pero quien más va a perder es Pedro Sánchez, porque, claro, ¿qué es lo que se espera que resulte en ese hemiciclo europeo después de las elecciones? En este momento el Partido Socialista es la segunda fuerza. Durante más de la mitad del tiempo de existencia del Parlamento andaluz ha sido la primera fuerza política de ese Parlamento. En este momento el Partido Socialista, según las encuestas, va a pasar a ser el cuarto grupo del Parlamento. Primero los populares europeos, segundo los liberales, tercero la extrema derecha y por detrás el Partido Socialista. Pero es que hay otro dato más. Es decir, en este momento el PSOE es dentro del grupo socialista, no sé si es el más o el segundo más numeroso. Por eso ellos tienen incluso la portavoz del grupo socialista en el Parlamento Europeo es del PSOE, ¿vale? En este momento, con la pérdida previsible, ellos seguramente van a perder también esa preponderancia dentro del grupo. Dicho esto, Pedro Sánchez tenía muchas esperanzas en cuando él se fuera a presidir la Comisión Europea. Claro, la imagen que está dando, imposible. La deriva extremista con el tema de Palestina y los resultados electorales, tanto en España como a nivel europeo, le cierran las puertas y su única salida es la ONU, que es lo que está ahora trabajando. Pues vamos a un tema relacionado con esto de las administraciones públicas y vamos a preguntarle a Arcamelo sobre el tema de las subvenciones. Hace muy poquitos días han sacado un reportaje en Voz Populi con la cantidad de millones de euros que pagamos en impuestos y que algunos políticos impresentables y sinvergüenza pues lo dedican a chiringuitos. Por ejemplo, a la Federación de Asociaciones de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, 200.000 euros. A la Asociación de Amigos del Cerezo de Villena, otros 200.000 euros. A la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, 800.000 euros. Y os pregunto, ¿sabéis cuál es la comunidad autónoma que está en el número 1 en la lista de administraciones que dan más subvenciones, digamos, a organizaciones por motivos ideológicos,
asociaciones amigas. ¿Qué comunidad autónoma creéis que puede ser? Cataluña. Cataluña, efectivamente. Tenemos aquí, por ejemplo, el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, 4,4 millones de euros. Supongo que estarán pensando en llevar a Puigdemont a la Luna. Que el proyecto CEU lo asentamos en Huelva, Carmelo. Si no... Qué barbaridad. Menos presupuesto que eso. Menos presupuesto que eso. Y sin embargo, a Carmelo hace unos pocos días, Paco Morán, que es el director de esta tertulia, le ha hecho una entrevista y estaba comentando un poco el tema de las subvenciones. El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, que si no me equivoco, hace algunas semanas había entregado unos cheques de 10.000 euros a fondo perdido a unos jóvenes para vivienda. ¿Tú cómo haces, digamos, porque esto pasa un poco como con la administración instrumental que hemos estado hablando, ¿no? Paralela. Decimos, esto es siempre inútil, esto es siempre una sinvergonzonería, ¿no? Y con el tema de la subvención igual, los políticos subvencionan a los suyos siempre. Sin embargo, vemos que hay casos en los que la administración paralela es útil, tiene su razón de ser y las subvenciones también. ¿Tú en el ayuntamiento cómo haces para...? Pues mira, nosotros lo hacemos... Esto no es una paralela, Diego. Esto es una administración. No, por eso digo, pero que igual que en el tema de la administración paralela, ¿no? Que hay algunos... No es útil nada. No, pero hay eso ya invalida. Pero hay que distinguir dos cosas, dos términos. Uno es la administración instrumental, que puede Exacto, ser el SAS, claro, que es el SAS, eso es distinto. y también las empresas públicas, no sé si Carmen lo hace a través de la empresa pública municipal, y que son buenas y son necesarias, porque te alivian los trámites administrativos y demás. Y otra cosa es la ya despectivamente llamada la administración paralela, ¿no? Exacto, que es eso la me que hay que refiero, quitar. ¿no? Que hay administración instrumental y otra que llamamos paralela. Pues no hay, me Y pregunta a mí que cómo el lo tema hago, de las pues yo no subvenciones tengo ni exactamente igual. administración paralela ni administración instrumental. Lo hacemos directamente el ayuntamiento. Y te voy a poner el ejemplo de hoy mismo. Esta mañana he firmado 2 convenios, uno con la asociación ADEMO, Asociación de Esclerosis Múltiple, en virtud del cual le hemos dado, creo recordar, que 20.000 euros. ¿Para qué? Para que, lógicamente, haga la labor que viene haciendo con las personas que tienen problemas de esclerosis múltiple y para que atienda a las personas de Palos que van a esa asociación. Y la siguiente que hemos firmado ha sido AONES. AONES, que es la Asociación de Síndrome de Down de aquí de Huelva y provincia, donde hay 13 personas de Palos en esa asociación. Y hemos firmado también un convenio, no recuerdo de qué cantidad era, no recuerdo con la cantidad, pero era de unos pocos de miles de euros. Y hemos visitado en AONES la segunda planta que están haciendo, porque ya se le queda pequeño para dar las prestaciones que está haciendo. Y nosotros, pues bueno, vamos a contribuir en esa finalización de esa obra para que pueda ser beneficioso para todos aquellos niños y personas que utilizan AONES. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mañana vamos a firmar 3 convenios más, ¿eh? Mañana vamos a firmar 3 convenios más. Estoy aprovechando que no tenemos que ir a Madrid porque esta semana no hay Senado en este caso y vamos a firmar esos convenios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues posibilitando que distintas asociaciones puedan llevar a cabo su labor, facilitándole la administración, en este caso la administración local, lo máximo posible. En el presupuesto del Ayuntamiento de Palos, el 2% va dedicado precisamente a este tipo de asociaciones y otras asociaciones más. Es decir, 500.000 euros es lo que estamos haciendo el reparto. Si todas las administraciones pusiéramos nuestro granito de arena, otro gallo le cantaría a las asociaciones, porque de lo que a mí me cuentan ellos, es que están necesitando y hacen malabarismo para poder darle esas terapias que necesitan sus hijos, sus personas queridas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como estamos convencidos por eso y estamos necesitando darle prestaciones a la gente de nuestro municipio, es por lo que hacemos esto.
y aquí no hay administración paralela, ni Ni hay chiringuito. y O sea que yo mañana voy a chiringuito, montar- ni nada, sino simplemente el ayuntamiento va asociación por asociación, firma el convenio y a la semana tiene el dinero en su Y os cuenta. aseguráis de que están haciendo una labor que es Por real, supuesto. que tiene que ver con... Por supuesto. O sea, que si se monta una asociación de Si se fajas, monta- blusas y corpiños en Palos de la Frontera... Seguramente no tiene ninguna tendrá subvención por subvención. parte del Ayuntamiento de Palos. Vale, pues nada, ya, para que se le haya ocurrido la idea para sacar 200.000 euros, que se la quite de encima. Bueno, Eso- vamos... Esos son chiringuitos. No, Esos son chiringuitos. totalmente, Y eso es totalmente. una afrenta a todos los que están haciendo en este momento la declaración de la renta y tiene que sacar de su bolsillo un dinero que va a las arcas del Estado. Eso es una afrenta. Que diga, oye, la asociación de corpiños, blusas y no sé qué, le damos 200.000 euros. O O a la cátedra Otra. de Begoña Gómez. Exacto. u otra, a la cátedra Me de la has Begoña quitado de la Gómez boca, por oye. ser la esto. Estaba esperando. Eso es una afrenta que el que vaya a hacer la declaración de la renta y tenga que sacar de su bolsillo 1.000, 2.000, 3.000 euros, pues resulta que le da un dolor de barriga. Y yo lo comprendo. Ahora, si ese que tiene que sacar 1.000, 2.000 o 3.000 euros ve que ese dinero suyo que va a las arcas del Estado está bien empleado, pues mira, lo toma de otra manera. Lo toma de otra manera. Yo creo que hay que poner también encima de la mesa los ejemplos positivos y yo creo que mejor nos iría en este país si incluso en los telediarios, ¿no? Como ya ha hecho alguna cadena, pues siempre mete una o dos noticias positivas, ¿no? Yo creo y quiero resaltar aquí la gestión que ha hecho el gobierno de la Comunidad Valenciana con las familias del incendio. ¿Alguien ha escuchado, como en el caso de la isla de La Palma, que les haya tardado más de un año en llegar los recursos? Lo han hecho ipso facto, o sea, Sí, ha sí, sido totalmente. en el plazo de 1, 2, 3 semanas, han tenido hasta el conserje del edificio, está trabajando mientras tanto, que quiere volver y los vecinos quieren volver a, si el edificio se puede otra vez rehabilitar, ¿no? Y hay que destacar también las cosas cuando se hacen positivas, cuando las administraciones hacen un buen trabajo. Y eso es muy diferente el prometer y no hacer. Porque luego Pedro Sánchez ha necesitado el voto de Coalición Canaria también, cuando todavía le debía dinero a la isla de La Palma. Quiero resaltar esto. Tú no puedes prometer 100 teniendo para repartir 50. Y esto es con lo que se juega. Para esto, y lo quiero dejar muy claro aquí, para esto es una persona sin igual, la exconsejera de Hacienda de Andalucía y ahora ministra María Jesús Montero, con la que he debatido yo en numerosas ocasiones. Ella, el arte de biribirloque, de mover los recursos, de que aparezcan aquí dinero como para el desdoblamiento del túnel de San Silvestre. ¿Cuántas veces algunos pedimos en las Cortes Generales que se le pusiese apellido en el presupuesto a las infraestructuras de Huelva? Eso, ha habido gente que lo ha hecho y se negaban, ¿no? Había una bolsa La común última, de Julio. 1.100 millones de euros y no os preocupéis, lo digo yo, tienes que hacer un acto de potestación de fe de que eso está presupuestado. Miren ustedes, pues todavía, por mucho que lo digan algunos medios de comunicación, el doblamiento del túnel de San Silvestre, por mucho que lo digan, porque es que ya los descuentan, o sea, yo hace unos días lo leí, ya se está ejecutando el doblamiento del túnel de San Silvestre. Y es mentira. Pura No se propaganda. está ejecutando y los onubenses no somos Pura tontos. propaganda. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿tú tampoco has visto las máquinas? No, yo tampoco no. lo has visto, ¿no? Voy a Si volver a ir. Si Yo alguien creo que encuentra tenemos- las máquinas, que avise. ¿eh? Tenemos que viralizar eso. Y en las que- fotos que estoy viendo y en los vídeos que estoy viendo de la gente que va allí a ponerlo de manifiesto, de ellos partidos políticos, pues lo estoy viendo a través de ellos. Yo antes sí he visitado todo y he visto todo y de luego no espero ruido de máquinas en los próximos meses tampoco. Lo peor que nos está ocurriendo en este país, bueno, una de las tantas cosas malas, porque claro, ya decir lo peor se nos agotan los argumentos, ¿no? Pero bueno, es que se normalice la corrupción, ¿sabes? Y ya... Y la mentira. O sea, resulta que esta gente, por ejemplo, el caso Begoña Gómez, no es que ni siquiera responde, se hace la estatua, pum, 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 sigue para adelante, ¿sabes? Y no responde. Claro, y los que siguen preguntando, al final son los otros periodistas los que le llaman la atención, con, hombre, no seas pesado, que eso lo has preguntado ya y lo señalado, muchas veces. Elizao. Bueno, es que la tiene que seguir preguntando hasta que le responda. Hasta que le responda, ¿Entiendes? claro. Bueno, pues en estas cosas ocurre lo mismo, es decir, llega un momento en que ese tipo de cuestiones se publican, bueno, solo se publican las de más de 100.000 euros, las subvenciones de más de 100.000 euros. Debajo de 100.000, imagínate tú las Hay barbaridades. muchísimas. Vale, y llega un momento en que si nosotros hablamos de eso, habrá gente que nos escuche y dirá,
Es que esta gente siempre lo critican todo, lo critican todo. Hombre, es que si no lo hicieran no habría que criticarlo. A ver, yo creo que No, hay que Es criticar. poner que es también, indignante. no para nosotros que lo sabemos todo, para los televidentes, hay que poner también, o hay que decir que detrás de cada subvención de 100.000 euros, de 50.000 euros, de 35.000 euros, suele haber un personal que trabaja, que es dependiente, agradecido, y que después vota y hace Y campañas mueve gente. electorales. Vota Hace y mueve campañas gente. El electorales. voto cautivo. Hace campañas electorales. Entonces, ahí está la clave de esa movilización que ha sido capaz de hacer siempre el Partido Socialista. Ya. Esos 750 asesores que han salido ahora, después de las últimas elecciones, que hemos comentado en varias ocasiones, pues parece que ya no tienen la capacidad de movilizar el voto del Partido Socialista. Pero, Carmelo, te vuelvo a insistir, habéis dejado hasta cargos de libre designación. Yo te nombro ahora mismo 5 o 6 cargos de libre designación que son militantes del Partido Socialista que siguen en sus puestos 7 años después, ¿no? Perdón, 6 años después, casi 6 años después, 5 años después. Entonces, vamos a ver, yo creo que en esto, que de esto hay que acabar, y sobre todo hay que acabar con esa administración paralela. Es que para mí me parece muy fuerte que tengamos yo recuerdo una de ellas que era lo que es la fundación sobre la seguridad vial. Era algo así, ¿no? Bueno, pues tenemos también, hay una fundación a nivel nacional que se ocupa de lo mismo, existe también una comisión de seguridad vial que también tiene gente, y existe otra serie de organismos paralelos que se ocupan de lo mismo. Entonces yo creo que el director de la Fundación para la Seguridad Vial, y pongámosle ese nombre o pongámosle otro, yo creo que no sabía lo que se tiene que dedicar, como decías tú. ¿A qué me dedico? No lo sé. Mira, es que el problema del Partido Popular, y quiero que se entienda esta crítica en el sentido que va, es para que evitar la medida de lo posible, primero que la gente piense que todos los políticos son iguales, y segundo, hombre, que la gente que votan de buena fe se indigne con lo que está diciendo Manolo. Es decir, tú llegas ahora mismo a ciertos sitios de la administración y los jefes siguen siendo los mismos que cuando estaba el Partido Socialista. Y en muchos casos, bueno, habrá algunos casos que, bueno, oye, si tú has conseguido ese puesto por mérito y por capacidad, Tuyo es, bien, tuyo es. Pero en la mayoría de los casos son puestos de confianza. Hombre, Y resulta que llega el cargo, del Partido Popular y le coge cariño, porque es que los populares son muy cariñosos. Es que son buenas personas. Y los cargos del tendrían que PSOE enmalinar se un dan a poquito. querer. Es verdad que son profesionales de darse a querer. Entonces yo, que paseo por todos sitios, porque estoy jubilado, claro, pues resulta que ya veo yo a los cargos públicos del PP tomando el café y con el brazo por encima de los mismos encargados del PSOE. Y digo, pues esta gente tiene una habilidad increíble. Tú también los ves, porque tú ves hasta con las luces apagadas por la carretera, de que esas cosas las ves también. Pero no lo metas en un apuro, no lo metas en un apuro. Creo que es un buen camino el que se inició con la agencia IDEA primero, luego TRADE después, ¿no? De introducir el mérito y la capacidad en los directores de los órganos y de la administración en general, ¿no? Y que entre aire fresco en la administración y que sea el mérito y la capacidad la que impulsen los proyectos. Yo creo que ahí se hizo un trabajo muy bueno con la unidad aceleradora de proyectos, muchos de ellos están en Huelva, y también de infraestructura. El puente es un ejemplo de ello, ¿no? Con un procedimiento novedoso, y creo que eso le va a hacer muy bien a la provincia de Huelva, y que va a cubrir otras carencias también de otras administraciones, tanto en descarbonización, por ejemplo, como en economía circular, y singularmente en palos, ¿no? Hay proyectos, creo que muy importantes en el puerto de Huelva y también en la franja pirítica, que van a impulsar la economía de Huelva y que son proyectos que se han estado acelerando, incluso que se ha trabajado para que tengan fondos europeos de estos de los Next Generation, a veces a pesar del Gobierno de España, porque se va a ver, y hablaremos de ello aquí en unos meses, del grado de penetración y de capilaridad que finalmente y de ejecución que han tenido los fondos europeos gestionados mayoritariamente y de forma opaca por el gobierno de España, que ni siquiera ha dejado a los ayuntamientos, por supuesto no a las diputaciones y por supuesto no a las comunidades autónomas, a que opinen y pongan proyectos singularmente de infraestructuras hidráulicas, como el caso de la provincia de Huelva y de Andalucía, con los fondos Next Generation, con una oportunidad perdida determinante para el futuro. Bueno, y este último tema ya en titulares, que nos quedan muy poquitos minutos. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no?, a que el Parlamento y el Poder Ejecutivo, digamos que son dos poderes distintos, pero al final, por el sistema de partitocracia que tenemos, está bajo el gobierno
de quien gana las elecciones, ¿no? Lo que hasta ahora, que eran dos poderes independientes, el Poder Judicial y los medios de comunicación, el asalto de Pedro Sánchez, digamos que llega ya al límite de república bananera. Lo último que hemos visto en televisión española es al señor Broncano cobrando 14 millones de euros por hablar hacer preguntas de tema económico, de tema sexual, que es por lo que se le conoce. Tenemos al señor Pablo Iglesias en las tertulias de televisión española, porque está dando el apoyo a esta directora gerente, que además ha dicho que es que tiene el carnet del Partido Socialista y que es militante. Y tenemos pues el fiscal general, que está embarrado hasta arriba, que 15 asuntos que tienes pendientes. Es verdad que esta semana han tirado la querella que le habían puesto por prevaricación, por el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal por el tema de la memoria democrática. En todo caso, tiene al Consejo de Fiscales rebelados contra él. Pedro Sánchez tiene asaltado el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial no lo tiene asaltado porque el PP, yo creo que muy sabiamente, lo ha estado mareando como a fea en la Feria del Baile, en la Feria del Pueblo. Ya os digo, en titulares, ¿no?, que me hagáis un análisis, digamos, del asalto por parte de Pedro Sánchez de estos dos poderes, del Poder Judicial y del cuarto poder en la democracia, que son los medios de comunicación. Mira, Pedro Sánchez está haciendo, ha cogido el manual de Hugo Chávez en Venezuela. Está haciendo lo mismo que hizo Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, y es copar todos los poderes del Estado. Y el poder del Estado hoy mismo en Venezuela es Maduro, como lo era antes Hugo Chávez. Y está copiando lo mismo. Aquí está en ese proceso para tener todo el poder el Partido Socialista, todo el poder Pedro Sánchez. Y claro, ahora va al asalto de el Poder Judicial, los medios de comunicación, etcétera, todo está copándolo. Y ese proceso va a continuar, si es que antes no acabamos con Pedro Sánchez en las elecciones. Y ese proceso va a continuar. Y ahí es donde está el peligro de la democracia en España. Ahí es donde está el peligro. Julio. Sí, bueno, yo creo que este proceso que estamos viviendo lamentablemente en España acabará cuando Pedro Sánchez desaparezca del panorama político, pero es verdad, yo lo he dicho muchas veces, también cuando me presentaba a las elecciones, yo distinguíamos el sanchismo del Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, eso porque siempre hay algún votante socialista que además te ve como una persona coherente, con una opción moderada y razonable y prefiere votarte a ti a votar a un Partido Socialista que va hacia una deriva, pero realmente es el Partido Socialista el que está permitiendo esto. Yo quiero recordar que hace muy poco en Madrid estaban todos aplaudiendo absolutamente todo, también el señor Espada. Sí, tuvo que mirar al lado, a ver si se levantaba al lado, a ver quién no se levantaba. Yo no sé eso cómo lo hacen o no lo hacen, pero quién mira a quién, pero se miran todo y todos aplauden y todo como el rey desnudo, ¿no? Nadie le dice que va desnudo por temor a desaparecer de la faz de la tierra. Y lo único que le han plantado cara ha sido Felipe González y Guerra. Claro, Felipe González la semana pasada unas declaraciones que además con se han despachado con edadismo, ¿no? Sí. O sea, por su edad, están fuera por su edad, cuando están más lúcidos y están más cerca de otros líderes políticos más moderados, como en su momento pudo ser Albert Rivera cuando estaba en política, ¿no? O incluso Feijóo, o incluso Juanma Moreno, ¿no? Se está viendo que hay políticos de diferentes espectros políticos que están más en el centro y más en la moderación, pues que está este Partido Socialista con esta deriva. Pero no es casualidad, es una hoja de ruta, lo he dicho antes. Ellos van buscando una inercia política con unos objetivos muy concretos. Y lo están haciendo. Lo que pasa es que soplar y sorber no caben a la vez, y si se desestabiliza los próximos meses el gobierno, no va a tener más remedio que esto terminar. Entonces, no van a llegar a tiempo para colonizar todas las instituciones. Porque pues si en Andalucía, además, se está pudiendo desmantelar, pero no van a llegar a tiempo, y además el Poder Judicial está dando unas muestras de fortaleza, a pesar de su no renovación, que hay que cambiar el sistema de elección, aprovecho para decirlo, y es lo que dice el Partido Popular, también hay que cambiar el sistema y luego renovar, por ese orden. Por ese orden. Yo tengo que decir dos cosas. Una, respecto a los periodistas o a la prensa, desde que la prensa se convirtió en una industria, pues hay que tratarlo como industria, no como cuarto poder, puesto que ya no es ningún cuarto poder, sino que es más un apéndice de los poderes políticos en los distintos estamentos, ¿no? Pero también tengo que decirle, y se lo digo a los empresarios de prensa, que cualquier empresa
que para subsistir dependa de las subvenciones o del apoyo de cualquier tipo de administración, está muerta. Por lo tanto, la prensa en España, con contadas excepciones, está muerta. Y por lo tanto, está muerta desde el punto de vista económico, está muerta desde el punto de vista profesional y sobre todo y fundamentalmente está muerta desde el punto de vista de la credibilidad, que es lo mínimo que se le puede exigir a un periodista. Y con respecto al Poder Judicial, mira, de los 3 poderes imprescindibles para que exista una democracia, al único que se accede por mérito y capacidad es al Poder Judicial. ¿Sí? Porque una persona puede ser diputado, puede ser senador siendo analfabeto, sin saber ni leer ni escribir, puede serlo, igual que puede ser alcalde o puede ser concejal, pero no puede ser juez o no puede ser fiscal y por lo tanto no puede acceder. Entonces, yo confío plenamente en la profesionalidad de los jueces españoles y de los fiscales españoles, con excepciones como lógicamente hay en un colectivo tan amplio como ese. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de los jueces son profesionales. Lógicamente ellos son los que están más espantados de lo que están viendo en el fiscal general del Estado y en algún juez de esto de Podemos y eso que hemos vivido. Ellos son los primeros que están sorprendidos y que lógicamente están asqueados. Pero yo creo, y estoy de acuerdo con Julio, bueno, con todo, que el Poder Judicial no se va a dejar sobornar, ni va a claudicar, ni ante este gobierno, ni ante ninguno que venga en el futuro. Y esa es nuestra esperanza. Manolo. Yo, compartiendo todo lo que habéis dicho, sobre todo yo destacaría el carácter de la hoja de ruta de Pedro Sánchez, y aquellas 2 afirmaciones con que abríamos el debate o manteníamos la conversación. Pedro Sánchez no aspira a cambiar la realidad o a actuar sobre la realidad, sino aspira a contarla. Él aspira a contar su versión. Y está claro que él, mientras permanece en el poder, puede seguir ostentando el poder. Esas son las 2 conclusiones que a lo que hemos llegado sobre Pedro Sánchez. Por consiguiente, hará todo lo necesario para ello. De ahí viene, ahí se explica el nombramiento de la directora general de televisión de una señora que había sido rechazada porque no tenía bastantes méritos, el dinero de Broncano, que le viene bien, ¿no? O las cuestiones del fiscal general del Estado, que es el único que está a favor del trámite de amnistía. Por tanto, él va a atender o va a intentar continuar en la administración a través de esas pequeñas pinceladas o esas parcelas de poder que pueda controlar. Esa es mi opinión. Y de ahí no me bajo. Es decir, yo sigo insistiendo. Sobre todo, él no aspira a cambiar nada. Y el letrado mayor de las Cortes, que también se lo trajo para eso está de no, vamos, los ejemplos que hemos nombrado. No aspira a cambiar nada. Él a lo único que aspira es a eso, a contar la realidad. Bueno, vamos a poner el punto final al programa de hoy de Debate en Antena. Yo me lo he pasado muy bien. Espero que Paco Morán me invite otro día. Bueno, yo siempre os escucho, no me pierdo. Vaya en el coche, esté en casa, siempre estoy escuchando los temas que se tratan aquí. Pues me parece que además se hace de una manera muy profesional, lo digo de corazón, y muy valiente. Aquí no se viene a decir ninguna pamplina. Todo lo que habéis hablado cada uno, yo me quedo sorprendido, ¿no? Digo, ¿de dónde sacará esta gente tantos datos, tantos argumentos y tanta historia? Bueno, pues nos despedimos. La semana que viene estamos aquí el martes a las 8 en Antena Huelva Radio, la 97.3, y el miércoles a las 10 en Canal Luz Televisión, y luego pues a lo largo de la semana muchas redifusiones para que no se pierdan nada de lo que hemos comentado hoy aquí en Debate en Antena. Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.